Sí, esto es lo que piensan, una reencarnación muy rara y cuestionable, pero hey, ya tengo serie larga para explotar, pero bueno, sin más que comience el video. Capítulo 1. Los juegos con teléfonos móviles fueron uno de mis pocos pasatiempos que me dejaron desempleado de la noche a la mañana. No cuesta dinero y puedes disfrutarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar el tiempo y el lugar, por lo que es el pasatiempo perfecto para una persona desempleada como yo que no tiene dinero. Después de comer la comida que mi mamá preparaba como de costumbre, me estaba dando vueltas en la cama buscando un juego nuevo, cuando me llamó la atención. Corazón de acero. Cuando hice clic en el juego, atraído por el nombre familiar pero único, apareció una explicación sencilla. Es un juego en el que puedes cambiar la historia eligiendo el país que quieres y la persona que quieres. Pensando que no sería una mala idea, hice clic en el menú y apareció una lista de cientos de países. Desde países conocidos como Estados Unidos, Rusia y China, hasta países del tercer mundo como Nepal, Armenia y Etiopía, pasando por países novatos como Djibouti y Nauru, no había ningún país sin él. ¿Estás golpeando un poco? Mi primera opción fue Gambia. No hay ninguna razón en particular. Es simplemente algo que mi alma me dijo que hiciera. Pero desafortunadamente, cuando hice clic en Gambia, solo decía que todavía se estaba preparando y que no podía conectarme. Si va a ser así, ¿por qué lo pusiste? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Estados Unidos? Ya es una superpotencia, entonces, ¿qué más puedes cambiar? ¿Reino Unido? ¿Francia? No estoy particularmente interesado. No me gusta China y no estoy particularmente interesado en Rusia. ¿Afganistán? ¿Tíbet? Estoy interesado, pero creo que el nivel de dificultad es demasiado infernal. Después de mucha reflexión, el país que elegí fue Alemania. Alemania. Hoy en día, se enorgullece de ser una potencia europea y es un país tímido que descuida sus deberes, pero hace un siglo era el niño con mayores problemas del mundo. Elegí Alemania porque el nivel de dificultad en sí parecía apropiado. Cuando hice clic en Alemania, apareció una lista aparentemente interminable. Desde Federico I hasta Martín Lutero, Bismarck y el actual canciller alemán, Olaf Scholz. Me mareé con la larga lista que parecía no terminar nunca, sin importar cuántas veces me desplazara por ella. Dios mío, ¿cuántas personas son estas? Elegir solo una cosa de una lista de probablemente 1000 personas sería una pérdida de tiempo. Enfadado, hice clic en el botón aleatorio. Si alguien es atrapado, tiene que acudir a ese tipo. Ahora que lo pienso, no debería haber hecho eso. No. La mejor manera era no jugar el juego en sí. Pero cuando me di cuenta de esto, el juego ya había comenzado. Cuando la ruleta se detuvo, no pude evitar sorprenderme. ¿Hitler? ¿Es esto cierto? Adolfo Hitler. El raro dictador de la historia de la humanidad que nadie conoce. Sin embargo, como Hitler nació en Austria, comencé a preguntarme si debería haber estado en Austria y no en Alemania. Bueno, el propio Hitler se consideraba alemán y trabajaba principalmente en Alemania, por lo que no se puede decir que estuviera equivocado. Aunque era algo reacio a la imagen que tenía Hitler, pensé que sería más divertido interpretar a Hitler que interpretar a Bismarck, un fraude que descendió a la realidad, o a Federico el Grande, que era simplemente increíble en términos de suerte. Cuando hice clic en la foto de Hitler, la pantalla cambió y apareció misión. Hitler, un aspirante a pintor, intentó unir Europa bajo la bandera alemana, pero finalmente fracasó. Convertirse en el Führer, convertir a Alemania en una gran potencia, ganar la guerra y cumplir sus ambiciones insatisfechas. Presioné el botón de reproducción con un corazón ligero, perdí el conocimiento inmediatamente. ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando abro los ojos, me había convertido en Hitler. En realidad no es una broma. Al principio pensé que era un sueño. Sin embargo, es una vista que puedes ver, un sonido que puedes oír e incluso una sensación de tacto en tu piel. Considerándolo todo, esto no fue un sueño, fue la realidad. Cuando me di cuenta por primera vez de la situación en la que me encontraba, consideré seriamente el suicidio. Aunque morir daba un poco de miedo, estaba dispuesto a morir si podía regresar a mi mundo original. Pero cuando estaba a punto de morir, comencé a pensar que no tenía sentido. ¿Qué pasa si mueres y no regresas al mundo original, pero este termina como está? ¿Qué debo hacer entonces? Lamento haber vivido tan lejos para terminar mi vida aquí. Además, tenía algunas esperanzas de que si esperaba, aparecería alguna forma o pista para escapar de este lugar. Por eso finalmente dejé de morir y decidí adaptarme a la realidad.
Habiéndome convertido ya en Hitler, decidí vivir una vida diferente al Hitler de la historia para hacer la historia aún un poco más positiva. En lugar de entrar en política, me quedé en el ejército y cumplí mi condena. Gracias a su historia de haber sido condecorado con la Cruz de Hierro, incluso se le concedió el rango de sargento mayor. Como no era alguien que disfrutara del lujo, gasté menos y luego ahorré suficiente dinero para poder vivir sin preocuparme por el dinero hasta que envejecí y morí. Mientras vivía una vida tranquila esperando el día de jubilarme, estalló una guerra civil. El Partido Comunista, apoyado por la Unión Soviética, se amotinó en todo el país y Alemania cayó rápidamente en el caos. Para empeorar las cosas, Polonia aprovechó la guerra civil para invadir. Mientras dirigía mi pelotón y luchaba contra el ejército polaco, me mataron con una bala alojada en el pecho. Es este el final. Pero cuando recuperé el sentido común, estaba de nuevo en el Hitler del pasado. Esta fue mi primera regresión. Esta vez, en lugar de permanecer en el ejército, regresó a Austria, la tierra natal de Hitler. Se esperaba que, a diferencia de Alemania, donde se esperaba que estallara una guerra civil en el futuro, Austria estuviera a salvo. Pero mis expectativas eran espectacularmente erróneas. Cuando estalló la guerra civil en Alemania, también se produjeron disturbios comunistas en Austria. Cuando Austria cayó en el caos, Italia y Checoslovaquia intervinieron en la guerra civil en nombre de reprimir al Partido Comunista y mantener el orden. Morí en un ataque aéreo italiano. Durante mi segundo retiro fui a Suiza. Sería seguro en Suiza. No habría razón para que estallara una guerra civil y no habría invasión. Sin embargo, incluso si evitáramos la guerra, no podríamos evitar los accidentes de tráfico. De camino a casa después de hacer las compras, me atropelló un camión que circulaba en un semáforo en rojo mientras cruzaba la calle. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero murió 2 días después. En la tercera vez pude evitar el camión. Sin embargo, esa noche, durante una pelea con un ladrón que irrumpió en su casa, fue apuñalado en la arteria carótida. Mientras me moría de sangrado excesivo, recordé tardíamente la misión que vi cuando comencé el juego. ¿Qué dijiste? Sí, dijo que se convertiría en Führer y convertiría a Alemania en una gran potencia. Las muertes que no pude evitar por mucho que lo intenté pueden haber sido causadas por evitar mi misión. Pensé que si completaba la misión, no solo ya no moriría, sino que podría escapar de esta horrible regresión. Entonces decidí convertirme en presidente. Como lo hizo Hitler a lo largo de la historia, ascendió al puesto de Führer, volvió a ocupar Renania, anexó Austria, cedió los Sudetes y recuperó Prusia Occidental y Posen. Pensé que mi trabajo estaba hecho, pero todavía quedaba una emboscada. Se dice que la codicia humana no tiene fin, y cuando Polonia, su archienemigo, fue derrocada, los nobles prusianos, los Junkers, comenzaron a codiciar la restauración de la monarquía. Naturalmente, me opuse a la restauración de la monarquía. Porque no había necesidad ni razón para hacerlo en primer lugar. Pero los orgullosos Junkers pensaban diferente. Pensaba sinceramente que Alemania sin el Kaiser no era Alemania, o la restauración de la monarquía era una excusa y solo quería apoderarse del poder que tenía. Quizás fueron ambas cosas. De todos modos, dieron un golpe de estado y me encarcelaron en el sótano de la Abwehr, oficina de contrainteligencia. Anunciaron al público que me encontraba en estado crítico, culparon a las SS y llevaron a cabo una purga. Las SS optaron por la resistencia en lugar de disolverse silenciosamente, lo que resultó en una guerra civil. Cuando estalló la guerra civil en Alemania, intervinieron Gran Bretaña, Francia, Italia y la Unión Soviética. Justo antes de que el ejército soviético entrara en Berlín, me sacaron a rastras del sótano y me dispararon. Justo antes de perder el conocimiento, hice una promesa. En la próxima regresión definitivamente no repetiré los errores anteriores. Definitivamente lo lograré y le meteré una bala en el culo a los bastardos que me jodieron. Capítulo 2. Cuerpo. Cuando regresé por quinta vez, me había convertido en el cabo Hitler, que estaba en pleno apogeo como mensajero en el frente occidental en 1918. Durante mi primera regresión, me desperté 1 hora antes de que me poseyeran. La segunda vez fue hace un día, la tercera vez fue hace una semana y la cuarta vez fue hace un mes. Y esta vez me desperté hace 1 año, en el frente occidental, en 1918. No sé el motivo detallado. Sin embargo, basándome en mi experiencia pasada, sospeché que la razón por la que el punto de vista retrocede a medida que se repite la regresión es algún tipo de penalización. ¿Qué debo decir? ¿Es similar al sistema de degradación de LOL? Cada vez que pierdes un partido, tu calificación baja.
Dado que ha repetido numerosos fracasos, sería más o menos correcto decir que se convirtió en Hitler durante su época como cabo en el frente occidental debido a la acumulación de sanciones. Joder, cuanto más lo pienso, más me enojo. En la historia original, ¿quién habría pensado que los Junkers que se quejaban ante Hitler de no ir a la guerra darían un golpe de estado solo para evitar iniciar una guerra? Sin embargo, no tengo amigos que escuchen mis quejas ni mentores que puedan aconsejarme cómo actuar así la próxima vez. Soy solo yo solo. Aquí no puedes desesperarte. Tengo que sobrevivir hasta el final y poner balas de plomo en los barriles de quienes me golpearon y arrojaron cenizas sobre el arroz cocido. Y completaré la misión y regresaré al hogar que extraño. Este es el mundo original donde hay computadoras y teléfonos inteligentes, donde puedes comprar tanta comida como quieras siempre que pagues y donde puedes dormir tranquilo sin preocuparte de que estalle la guerra mañana. ¿A dónde debo rendirme? Hasta el final. ¿Quién gana? Hola, Hitler. Cabo Hitler. Lleva esto al almacén. Está bien. Hitler reúne a algunos niños y repara el campamento número 2. El comandante del regimiento vendrá a una inspección por la tarde, así que hazlo con cuidado, ¿de acuerdo? Cabo Hitler, lo entiendo. Pero donde estoy ahora no es otro que el ejército. Me derretí por completo en la agitada vida diaria que continuaba sin previo aviso. Aproximadamente una semana después de ser poseído por Hitler, se produjo un incidente. ¿Cuerpo Hitler? ¿Por qué? El comandante de la compañía te está buscando. Me voy ahora mismo. Como mucha gente sabe, la posición de Hitler durante la Primera Guerra Mundial era la de mensajero. En aquella época, los equipos de comunicación no estaban muy desarrollados, por lo que la gente tenía que ir y venir entre las líneas del frente y la trasera para transmitir información. El cabo Hitler ha llegado. Estás aquí. Esta es la orden del comandante del regimiento. Por favor, entreguen esto al 2 batallón en la línea del frente. ¿Te refieres a ahora? Como referencia, el sol está a punto de ponerse en el cielo. Está bien. Ahora mismo. Conteniendo el suspiro que amenazaba con estallar, tomé la orden del comandante del regimiento del comandante de la compañía y la llevé conmigo. Desafortunadamente, la única bicicleta de la empresa estaba siendo reparada, por lo que tuve que correr hasta la primera línea por mis propios medios. Maldito Hitler. ¿Por qué tienes que ofrecerte como voluntario para un puesto tan problemático y peligroso y hacer sufrir a la gente? ¿Pero qué puedes hacer? Si un cabo como yo recibe una orden desde arriba, tengo que seguirla. Aún así, tenía bastante confianza en mi fuerza física, por lo que correr no era particularmente difícil. Simplemente me siento incómodo porque siento que estoy solo mientras todos los demás descansan. Durante una hora me dirigí al frente, recordando recuerdos del entrenamiento físico en el ejército. Llegamos al 2 batallón solo después de que el sol se había puesto por completo. Para. Si te mueves te disparo. Búho. Canguro. Mientras gritaba el lema secreto, el centinela bajó su arma apuntándome. ¿A dónde perteneces? Primer batallón. Este es el 2 batallón, ¿verdad? Ya tengo las órdenes, así que por favor díganme dónde está la oficina del comandante del batallón. Después de ser guiado, llegué delante del comandante del 2 batallón, saludé y luego saqué el formulario de pedido de mi bolsillo. A excepción de que los bordes del sobre están arrugados, está en buenas condiciones. Esta es una orden del comandante del regimiento. Por favor confirme. Bueno, estoy seguro que es una orden oficial. Sal y espera. El comandante del batallón, que aceptó la orden que le di, tuvo una acalorada discusión con sus subordinados. Después de enterarse del ejército británico, el suministro y el número de tropas, un joven mayor se retiró. Gracias por tu arduo trabajo viniendo aquí, gracias. Si no tengo nada más que decir, ¿puedo irme? Está bien si vas, pero la cena se servirá pronto, así que ¿por qué no comer e ir? Hoy en día se sirve especialmente estofado de pollo. Comeré y luego me iré. Oh, no soporto el pollo. Ni siquiera he visto carne desde que aterricé aquí, excepto pollo. Sentí que mi apetito, que se había calmado porque había estado comiendo muchos nabos al vapor, regresaba. Por consideración del mayor, me colocaron entre los soldados esperando la cena y esperé a que comenzara. Pasaron eones y aparecieron 4 cocineros que llevaban 2 grandes latas de sopa. Realmente mata el olor. ¿Es esta la primera carne que pruebo en meses? Los soldados cansados y hambrientos estaban tan intoxicados por el leve olor del guiso de pollo que su saliva fluía. Por supuesto que yo también. Cuando el cocinero abrió la tapa de la olla, el olor se hizo aún más intenso.
Justo cuando estaban a punto de estallar vítores entre los soldados, el suelo tembló repentinamente y se escuchó una explosión. Es fuego de artillería. Todos evacúen. El bombardeo enemigo había comenzado. Mierda santa. Especialmente en este momento. Cuando comenzaron los bombardeos, los soldados corrieron al refugio sin demora. El hambre es hambre, pero salvar la vida es lo primero. Dejando atrás mis arrepentimientos, entré en un refugio cercano con soldados que nunca había conocido antes. Un sargento con cara de calavera y pómulos fue el último en entrar al refugio. Lo que siguió fue una vibración violenta. Que os jodan, chicos, ni siquiera podéis comer. Por eso odio a Tomis. ¿Cuándo terminará este maldito bombardeo? Todos estaban nerviosos porque ni siquiera podían comer y tenían que agacharse en un refugio estrecho. En lugar de poder comer el pollo que esperaba con ansias, me quedé esperando sin cesar a que terminara el bombardeo. ¿Hay algo más lamentable como esto? Oye, es mi desnudo. Ahora que lo pienso, parece una cara que nunca había visto antes. ¿A dónde perteneces? 30 minutos después de que comenzara el bombardeo, me hicieron preguntas, que estaba tranquilamente agachado en un rincón. Primer batallón. ¿Primer batallón? El primer batallón debería estar en la retaguardia, ¿verdad? Vine como mensajero pero terminé varado. Maldita sea. Cuando dijo que quedó atrapado accidentalmente en un refugio mientras intentaba comer pollo, los soldados del 2 batallón estallaron en risas. Este tipo, tiene suerte de tener sarna, debo haber chupado mucha miel por detrás, ¿no es esto suficiente? Cariño. ¿Cuánto trabajo tiene que hacer un mensajero? Ya sea un mensajero o cualquier otra cosa, si estás en la retaguardia, todos están en problemas. Así es. Aunque es un mensajero y sufre todo lo que puede, aquí se ríen de él por ser una puta porque viene de atrás. ¿Cuánto tiempo llevan en primera línea? En el momento en que abrí la boca para decir algo por frustración, una vibración incomparablemente más fuerte golpeó el refugio. Parece que esta vez cayó bastante cerca entonces, Parecía como si el polvo fluyera desde el techo, y luego las tablas de madera que formaban el techo se partieron por la mitad y la suciedad se derramó. Capítulo 3. Cuando mi visión se oscureció, mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Al mismo tiempo, sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo aplastado, como si hubiera sido aplastado bajo una enorme roca. Intenté mover mis manos y pies, pero no se movieron. Cuando abrí la boca, la suciedad se filtró en mi boca. Ni siquiera podía abrir los ojos debido a la suciedad que cubría todo su cuerpo. Luché porque pensé que iba a morir, pero cuanto más luchaba, más presión ejercía sobre mi cuerpo. En menos de un minuto sentí un dolor ardiente en los pulmones. Ah, esto está mal. Cuando instintivamente sentí la muerte, mi cuerpo se debilitó y no pude pensar en nada. Se acabó. En el momento en que me di por vencido y estaba a punto de cerrar los ojos, la mano áspera de alguien atravesó la tierra, me agarró la nuca y me tiró hacia atrás. Uf. Cuando abrí los ojos, un gigante de aspecto aterrador que parecía sacado de un drama histórico me miraba. No creo que sea un bandido, pero tampoco creo que sea la parca, pero llevas uniforme militar. Hola, hermano. ¿Estás recuperando el sentido común? Casi muere. No era ni un líder bandido ni un segador sombrío. Era un aliado. Detrás del gigante, nuestros soldados estaban sacando a los soldados enterrados de lo que había sido un refugio de evacuación. Gracias, realmente viví y morí. No sé si es solo suerte o si no es momento de morir, pero sobreviví. Por ahora. Pero era demasiado pronto para estar tranquilo. Emergencia. Visan. Vienen los Tommy. Tan pronto como terminó el bombardeo, comenzó el ataque británico. Todos prepárense para la batalla. Tan pronto como terminó el bombardeo, el ejército británico cruzó la tierra de nadie y lanzó un ataque. Mientras el enemigo pasaba por una tierra de nadie llena de pozos de proyectiles, cadáveres podridos, ratas, basura, alambre de púas y estacas, nuestras tropas entraron apresuradamente en una postura de combate. ¿Por qué no corren más rápido, bastardos? Todos quieren perderse. Antes de que los soldados pudieran siquiera recuperarse de las secuelas del bombardeo, tuvieron que correr mientras escuchaban a oficiales y suboficiales gritar e insultar. Por supuesto que yo también. Joder. Mierda. Joder. Me siento tan injusto que de repente fui poseído por Hitler, pero ahora tengo que luchar. No solo una pelea a puñetazos, sino una pelea donde las balas vuelan y podrías morir. Si no hubiera sido tan codicioso por el pollo, esto no habría sucedido. Maldita sea.
Me arrepentí mucho. El campo de batalla real estaba lleno de una sensación de urgencia incomparable a las batallas simuladas que a menudo se experimentaban en el ejército. Preparad las ametralladoras. No dispares hasta que yo te lo diga. El ejército británico ya había pasado más de la mitad del territorio de nadie, dejando unos 600 metros hasta las trincheras amigas. Mientras miraba a los enemigos que venían hacia mí como un enjambre de densas hormigas, mi corazón latía como loco y comencé a sudar frío. He visto muchas películas sobre la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, etc. Sin embargo, la diferencia entre lo que vi en la pantalla y lo que vi con mis propios ojos en el campo de batalla real fue indescriptible. Al menos no morirás cuando lo veas en pantalla, pero aquí tienes que arriesgar tu vida. Empieza a disparar. Dispara. Cuando se dio la orden de disparar, todos apretaron reflexivamente el gatillo. A medida que se oían disparos en sucesión, se veía cómo la línea del frente enemiga se derrumbaba. Mientras la ametralladora pesada MG-08, que solo había visto en imágenes en internet, disparaba como loca, las tropas británicas caían como fichas de dominó. Los enemigos apenas gritaron. Quizás sería más exacto decir que no podía gritar. Como todos los demás, apreté el gatillo del rifle lo más fuerte que pude. Sin embargo, el rifle Gewehr 1898 que estoy usando actualmente era bastante engorroso ya que tenía que mover manualmente el cerrojo para quitar los cartuchos. De hecho, todos los rifles de esta época eran así. Me estoy muriendo, de verdad. Estaba disparando tan fuerte que antes de darme cuenta ya había agotado todas las balas cargadas. Mientras sacaba un clip nuevo de mi bolsillo, una bala silbó más allá de mi oreja. Me sorprendió mucho que mis piernas perdieran fuerza. Me dio escalofríos pensar que la vida y la muerte estaban separadas por solo unos pocos centímetros. Oye, tú. ¿Te han disparado? Un sargento gritó cuando me vio sentado en el suelo. Apenas meneé la cabeza. Oh, no. Entonces levántate rápidamente y lucha. Ahora los enemigos, mientras una bala cegadora atravesaba su sien, el sargento cayó hacia atrás como una máquina al final de su vida. La sangre pronto se acumuló en el suelo curvo, formando un pequeño charco. Mierda. Apenas sobreviví, pero después de solo unos minutos, parecía que estaba muerto otra vez. Ah. Ark. Doctor. Oh, no, Franz. Ayúdame. Los gritos de los soldados heridos por las balas y las voces desesperadas que buscaban desesperadamente médicos resonaron en mis oídos, haciéndome perder el sentido. Pero había otro sonido que era aún más aterrador. ¿Qué es eso de nuevo? No, ellos. Joder. Es un tanque. Ha aparecido un tanque. Pensé que podía escuchar el sonido de las ruedas de hierro rodando junto con el extraño ruido del motor, y luego los gritos amenazantes de los soldados anunciando la aparición de un tanque estallaron por toda la trinchera. Cuando reuní la fuerza que había estado cuidando, pude ver un monstruo enorme cruzando la tierra de nadie. Tren. La flor de la guerra terrestre y la parca de la infantería. Un tanque idéntico al MK-4 que recordé rodaba hacia nosotros con un grupo de infantería. Escuché que cuando los tanques aparecieron por primera vez en el campo de batalla, el ejército alemán estaba ansioso porque no sabía cómo destruirlos. Sin embargo, la historia fue diferente en 1918, 2 años después de la aparición del tanque. Los alemanes, que inicialmente quedaron desconcertados por el tanque, se dieron cuenta de que este tanque tenía una defensa sorprendentemente débil y rápidamente desarrollaron armas para lidiar con él. Ya viene, apunta. Cuando apareció el tanque, nuestras tropas sacaron su arma secreta. A primera vista, el tanque Gewehr era tan grande que parecía una versión ampliada de un rifle normal. Como puedes adivinar por el nombre, es extremadamente grande, probablemente porque fue creado únicamente para lidiar con tanques. Aunque era bastante pesado debido a su tamaño, su rendimiento era seguro. Lanzamiento. La tanque Gewehr, que lanzó fuego e hizo un rugido fuerte incomparable al de un rifle común, alcanzó la parte delantera del MK-4. Golpea. Lo hiciste bien. El tanque, alcanzado repetidamente por las grandes balas de 13,2 milímetros de tanque Gewehr, pronto se detuvo. Es posible que el conductor haya resultado herido o que haya habido un problema con el motor, lo que provocó que ya no rodara. Sin embargo, el ejército británico no tenía un solo tanque. Tan pronto como se sacó el primer tanque, aparecieron 2 tanques más por detrás.
Para empeorar las cosas, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Cuando el artillero de la Tangeware no disparó hasta que el segundo tanque alcanzó al tanque previamente destruido, el oficial en pánico gritó: «Viene un tranvía. ¿Por qué no disparas? El arma está rota. El casquillo está atascado y no se cabe. Va a girar, de verdad». Cuando el arma secreta en la que confiaba fue retirada repentinamente, solo quedaba un medio. Ahora, tomemos todos uno. Traemos. Está bien. Esta es la única manera de atrapar a ese monstruo. A medida que se acercaban los tanques, se distribuyeron granadas de racimo. De repente me hice cargo de una de las granadas de racimo y de repente me asignaron la importante tarea de lidiar con los tanques. Maldita sea. Todos esperen. Ven. Tenlo en cuenta. Debes, absolutamente, atraparlo de inmediato. Lo entiendo, así que deja de hablar. Mi corazón está a punto de explotar ahora mismo. Los dos desafortunados soldados como yo tenían el rostro pálido, como si estuvieran a punto de desmayarse en cualquier momento. Me pregunto si ese es el rostro de una persona viva o de un cadáver. Antes de que nos diéramos cuenta, un tanque había llegado justo enfrente de la trinchera. No tenía idea de que el sonido de oruga que escuché tantas veces en el ejército fuera tan terrible. Ahora es el momento, tíralo. Por orden del oficial, los tres lanzamos granadas de racimo casi simultáneamente. La granada, que lanzó con todas sus fuerzas, sorprendentemente aterrizó justo encima del tanque. Y explosión. Te tengo. El tanque, que había sido alcanzado directamente en la parte superior por una granada de racimo, estalló en llamas, arrojando una columna de fuego. Mientras los soldados del tanque, con sus cuerpos en llamas, salían del tanque gritando, los soldados que esperaban dispararon balas todos a la vez. Pero, ¿qué? Ese tipo todavía está vivo. De las granadas lanzadas por las otras dos, una explotó lejos del tanque de plata, mientras que la otra granada no explotó por alguna razón. Gracias a esto, al ejército británico todavía le quedaba un tanque. Disparó su ametralladora y convirtió a los dos soldados que lanzaron la granada en una colmena. Y trataron de pisotear las trincheras con ruedas de acero. Si continuara así sería el final. En el momento en que permitiéramos que ese monstruo se abriera paso, atravesaría la trinchera con la ametralladora a la derecha y quedaríamos atrapados en una colmena. En un momento desesperado, apareció a la vista una granada de racimo sin explotar. En ese momento el tanque dejó de moverse como si hubiera un problema con el motor. Si querías atraparlo, ahora era tu oportunidad. Corrí rápidamente hacia la granada de racimo. Oye, ¿qué estás haciendo? Peligroso. Como era lo mismo si moría de una forma u otra, decidí emprender una aventura. Recogí la granada que había caído al suelo y me acerqué al tanque. La razón por la que la granada no explotó fue simple. Porque simplemente lo tiré sin siquiera sacar el alfiler en primer lugar. De esta manera no explotará. Sacó el pasador de la granada y lo arrojó al tanque. Luego cayó apresuradamente al suelo, sujetándose la cabeza. Se escuchó un fuerte rugido y el sonido de pequeños fragmentos y partes cayendo. Cuando miré hacia arriba, pude ver un tanque que ardía intensamente. Justo cuando estaba a punto de exclamar, se escuchó un rugido desde la derecha. Cuando giré la cabeza, había un soldado británico corriendo hacia mí, blandiendo un rifle montado. Cuando vi la hoja de la bayoneta brillando y reflejando la luz, rápidamente tomé el rifle y apreté el gatillo. Pero la bala no salió. Un trozo de metal del tamaño de un pulgar quedó atrapado en el cuerpo del arma. ¿Qué carajo? Mientras tanto, el soldado enemigo que se me acercó gritó y agitó su arma. Capítulo 4. Un encuentro de leyendas. En un momento de desesperación, se me pasó por la cabeza la decisión de inclinarme hacia adelante. Una decisión tomada en una fracción de segundo le salvó la vida. Como me incliné hacia adelante, la bayoneta del soldado enemigo pasó a mi lado. El soldado británico perdió el equilibrio y cayó al suelo con un sonido sordo. Mientras el enemigo sufría, saqué una bayoneta de mi lado y corrí hacia el enemigo. Si no lo matas, mueres. No puedo morir hasta vengarme de quienes me fallaron. Humanamente hablando, podría haber muerto 5 veces. ¿Qué más quieres aquí? Como resultado de moverse guiado por el instinto de supervivencia, hundió la bayoneta en el pecho del oponente sin dudarlo. Cuando le sacaron la bayoneta, su sangre brotó como una fuente. Después de quitarle el arma de la mano a un soldado enemigo moribundo con sangre derramándose, regresó a la trinchera y disparó contra la multitud de enemigos. Cuando vi que unos 2 o 3 soldados enemigos habían sido derribados, me quedé sin balas.
El rifle Lee Enfield ya no se podía utilizar porque la munición era diferente a la del rifle Gewehr 1898. Mientras buscaba armas abandonadas cerca, una metralleta MP-18 me llamó la atención. Por coincidencia, había revistas de repuesto por ahí. Inmediatamente lo recogí y disparé salvajemente contra los enemigos que se acercaban a la trinchera. 2 soldados británicos que sostenían el alambre de púas abierto con las manos quedaron reducidos a harapos, y un soldado de mediana edad que intentaba lanzar una granada cayó mientras sostenía la granada y voló en pedazos. Sin embargo, el número de enemigos fue mayor de lo esperado y, al final, solo unos pocos sobrevivieron y entraron en las trincheras. Cuando apretó el gatillo en la nuca de un soldado enemigo que había saltado a la trinchera, se escuchó un sonido como el de una sandía explotando y sangre y materia cerebral salpicaron su cara. Después de limpiarme la sangre de la cara con la manga, estaba reemplazando el cargador cuando algo cayó frente a mí. Era una granada. Reflexivamente, mis ojos se posaron en el cadáver del soldado enemigo al que acababa de disparar. No había tiempo que perder, así que arrojé el cadáver del soldado enemigo sobre la granada. El cuerpo cubrió la granada y la granada explotó al mismo tiempo. Recibí un fuerte golpe en la cabeza e inmediatamente perdí el conocimiento. Mientras toda conciencia estaba apagada, no se escuchó ningún sonido. Solo oscuridad y silencio. Oh, ¿estás vivo? ¿Estás despierto? Cuando abrí los ojos, estaba acostado en una cuna. Qué feliz me sentí cuando me di cuenta de que había sobrevivido. No tenía tanto miedo de morir porque ya había probado la muerte 5 veces. Solo tengo miedo de lo que pase después de morir. La batalla terminó con la victoria de los aliados. El médico militar dijo que al principio pensaron que estaba muerto y trataron de enterrarlo en un agujero, pero su cuerpo estaba caliente para un cadáver y cuando revisó respiraba, así que lo trajeron aquí. Tienes mucha suerte. Casi me entierran vivo. ¿Es eso así? Enterrado vivo. Casi me enfrenté a la misma muerte otra vez. Cuando me levanté, sentí dolor en el pecho. Su dolor de cabeza era tan intenso que parecía como si tuviera la cabeza atada con una cuerda. Según el médico militar, había un pequeño fragmento alojado en su pecho y su cabeza parecía haber sido alcanzada por la explosión. Me quitaron todos los fragmentos y no había ningún problema importante con mi cabeza, así que me dijeron que mejoraría tan pronto como descansara un poco. Por cierto, hiciste un trabajo increíble. Interrogación de cierre. Dijiste que tú solo derribaste 2 tanques y aniquilaste a todos los enemigos que acudían hacia ti. Los testigos dicen que usted mismo se enfrentó a decenas de personas. Dijo que habría perdido la batalla si no fuera por ti. ¿Es eso así? Así es. Teniendo en cuenta tus logros, al menos deberías recibir la Cruz de Hierro. Ah, por cierto, no sé tu nombre. Cabo, ¿cómo te llamas? Este es Adolf Hitler. Adolf Hitler. Primero lo informaré a su unidad. Unos días después, me trasladaron a un hospital militar en Aquisgrán, Alemania continental, junto con otros soldados heridos. El hospital militar era definitivamente mejor que los centros médicos del frente. Podía acostarme en una cama adecuada, había más enfermeras que médicos y no podía oír los disparos que se escuchaban a menudo. Lo más satisfactorio es la comida. Las comidas proporcionadas en el hospital eran mucho mejores que las que se servían en primera línea. No se puede evitar que se sirvan nabos en todas las comidas, pero a diferencia de la primera línea, donde solo se comían nabos durante 3 comidas al día, aquí se sirven pan y patatas y, a veces, también se sirve carne. Aunque la sequía era tan grave, todavía había algo que hacer para observar los peces. Hoy se sirvió carne por primera vez en mucho tiempo y todos en el hospital aplaudieron. El menú incluye salchichas a la parrilla, repollo finamente rallado y frijoles hervidos. La salchicha tenía un fuerte olor a pescado y era dura, pero nadie se quejó. En tiempos como estos, donde la comida escasea, el solo hecho de poder comer carne era una bendición. Mientras cortaba la salchicha en rodajas finas con un cuchillo y la saboreaba lentamente, un soldado recién herido que había llegado a la cama a mi lado desde ayer estaba acostado, diciendo que se sentía hinchado. Con la mitad de esa preciosa salchicha sobrante. ¿Te gustaría un poco? No tengo apetito. ¿Eh? ¿Está esto realmente bien? Lo siento por esto. ¿Qué debo hacer? No importa. Es mucho mejor que tirarlo. ¿Cómo puedes darle fácilmente salchichas tan preciosas a otra persona? ¿Tienes un gran corazón o realmente te sientes incómodo? Sintiendo pena sin motivo alguno, hablé con él. Gracias por la salchicha. ¿Cómo te llamas?
Necesito saber el nombre del benefactor que me regaló esta preciosa salchicha. Por cierto, soy Adolf Hitler. Esta es una nota. Nota de Erich Paul. En ese momento casi escupó la salchicha que tenía en la boca. ¿Notado? ¿Esa nota? El escritor que dejó atrás numerosas obras maestras como, y otras, y se exilió en el extranjero después de oponerse directamente a los nazis. Me sentí tan avergonzado que apenas podía hablar. Dios mío, ese autor legendario está justo frente a mí. Ahora que lo pienso, escuché que Remarque resultó herido mientras luchaba en el frente occidental y fue evacuado. ¿Quién hubiera esperado que un hombre que luego se convertiría en dictador y un novelista que se exilió en el extranjero después de ser oprimido por oponerse a ese dictador se reunieran en la misma habitación del hospital? Las cosas en el mundo eran verdaderamente misteriosas. Oye, ¿hay algún problema? Remarque, desconcertado por mi silencio, preguntó. Oh, no es nada. Es solo que mi nombre es similar al de alguien que conozco dado que Remarque comenzó a hacerse famoso en serio en 1929, 11 años después del final de la Primera Guerra Mundial, no tiene sentido para mí reconocerlo. Fue una mentira toscamente inventada, pero Remarque la aceptó sin cuestionarla. Está bien. ¿Eras amigo cercano de esa persona? Lo conocía un poco. ¿Debería llamarlo amigo bebedor de un amigo bebedor? Tenía un amigo cuyo sueño futuro era ser novelista, pero no sé dónde estaría ni qué estaría haciendo ahora mismo. Es así. El rostro de Remarque se iluminó inesperadamente después de escuchar lo que dije. ¡Qué coincidencia! Mi sueño es convertirme en novelista en el futuro exactamente. Por curiosidad hice varias preguntas. Entonces, ¿puedo preguntarte qué temas planeas cubrir principalmente? Aún no he decidido nada, pero planeo escribir sobre la guerra algún día. Se trata de esta guerra que está ocurriendo ahora mismo, correcto. Siento que tienes el temperamento de un novelista por alguna razón. Porque se ve así. Si te haces famoso, recuerda mi nombre. Gracias por el cumplido. Señor Hitler, ¿qué piensa hacer una vez terminada la guerra? No estoy seguro todavía. Él solo pensaba en sobrevivir a la guerra, así que nunca pensó en nada después de eso. En realidad tengo algo más en mente, pero no hay necesidad de revelarlo ahora. Está bien. Tuve muchas conversaciones con Remarque después. Lo que hizo antes de la guerra, lo que pasó durante la guerra, etc. Al día siguiente, Remarque partió para ser operado y otro soldado herido entró en su cama. Cuando le pregunté al médico militar quién estaba haciendo la ronda, a dónde había ido Remarque y quién más había venido, dijo que lo habían trasladado a otra sala para recibir tratamiento. Así que pasé el tiempo acostado en silencio como antes, reflexionando sobre el encuentro inesperado. Así lo hice. ¿Quién de ellos es Adolf Hitler? Durante las rondas matutinas, como de costumbre, en lugar de un médico militar, dos oficiales uniformados aparecieron en la habitación del hospital y hablaron. ¿Qué está pasando? Soy Adolf Hitler. Los dos oficiales inmediatamente giraron la cabeza hacia mí, luego avanzaron y pusieron sus caras en mi dirección. ¿Eres Adolf Hitler? Así es. ¿Eres del regimiento Lis del ejército bávaro? Sí. ¿Cuál es tu rango? Y yo corporalmente. Estoy seguro. La razón por la que aparecieron de repente en la habitación del hospital fue por mi culpa. Felicitaciones, Cabo Hitler. ¿Sabías que tu trabajo incluso fue publicado en el periódico? ¿Te refieres al periódico? ¿Estuve en el periódico? Está bien. Mirando tu reacción, parece que no lo sabías. De todos modos, ¿puedes caminar? Es posible. Es imposible correr. No importa porque lo único que tienes que hacer es ponerte de pie. De todos modos, prepárate ahora mismo. El uniforme militar está en buenas condiciones, ¿verdad? De lo contrario, lo prepararemos para usted. Bueno, ¿puedo preguntar qué está causando esto? No lo entiendo en absoluto. El mariscal Hindenburg viene aquí ahora. Él mismo te va a otorgar una medalla. Hindenburg. En el momento en que salió ese nombre, todos en la habitación del hospital se emocionaron. Las enfermeras y otros soldados heridos, que husmeaban fuera de la habitación del hospital preguntándose qué estaba pasando, se sorprendieron como si hubieran sido electrocutados en el momento en que escucharon el nombre de Hindenburg. Pablo von Hindenburg.
Un gigante de la historia alemana moderna que logró una gran victoria sobre el ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en presidente después de la guerra y tuvo una tremenda influencia en Hitler y el ascenso de los nazis al poder. Como la guerra aún estaba en curso, tendría que esperar unos años más para convertirse en presidente, pero Hindenburg ya era tan famoso que nadie lo conocía en toda Alemania gracias a sus innumerables logros en el frente oriental. Hindenburg era tan popular en ese momento que su cumpleaños, el 2 de octubre, fue designado como día festivo. ¿Vas a conocer al Hindenburg? ¿Es esto cierto? Cuando Hindenburg llegó al hospital, había una nube de gente esperándolo en la entrada principal del hospital. Este tipo es muy popular. Hindenburg sonrió mientras miraba a la gente que se reunió para verlo. Ya ha sucedido decenas de veces, pero nunca me han molestado las grandes multitudes. Si ese tamaño no es prueba de su popularidad, entonces ¿qué lo es? Es el verdadero Hindenburg. General. Despido. Despido. Hindenburg saludó a la multitud que le daba la bienvenida y luego fue directamente al hospital. La razón por la que vino hoy a este pequeño hospital fue para animar a los soldados heridos y otorgarles medallas. Hubo decenas de fotógrafos que vinieron a tomarle fotografías. ¿Cómo te llamas, jovencito? Ah, soy Antón, excelentísimo mariscal. ¿Cómo conseguiste esa cicatriz en tu frente? Dejen de luchar contra el ejército francés, correcto. Esas cicatrices son prueba de tu coraje. Sea orgulloso. El mariscal no caminó por la habitación del hospital, estrechó la mano de los soldados heridos y les preguntó sus nombres, edades, lugares de origen y cómo resultaron heridos. Los periodistas movían con entusiasmo sus bolígrafos y miraban alternativamente a Hindenburg hablando con los soldados heridos y sus cuadernos, mientras los fotógrafos seguían presionando el obturador. Después de visitar todas las habitaciones del hospital, Hindenburg se dirigió al piso superior del hospital para la ceremonia de entrega de medallas, que fue el clímax del evento. Los destinatarios de las medallas estaban atentos y esperando incluso antes de que llegara Hindenburg. Oh querido. Por culpa de este anciano, nuestros héroes se han sentido molestos. ¡Bu! Incluso los chistes ligeros parecían sonarles diferentes. Se rió entre dientes, estrechó la mano de cada destinatario y les entregó sus medallas. El teniente Franz Bomer recibió la medalla por liderar su pelotón y cubrir con éxito la retirada de nuestras tropas. El capitán David Ziskowski, como médico militar, trata a los soldados heridos con sinceridad. Por lo tanto, el capitán Herbert Alberstein recibió la medalla. Los que recibieron la medalla saludaron y respondieron en voz alta a las preguntas del enemigo. Antes de que nos diéramos cuenta, era el turno del último ganador de la medalla. El cabo Adolf Hitler, en una batalla contra el ejército británico, destruyó 2 tanques enemigos y mató a varios soldados de infantería enemigos, rompiendo gravemente la voluntad del enemigo de pasar a la ofensiva y contribuyendo así a la victoria de nuestras tropas, por lo que recibió la medalla Hindenburg, que sostenía la última medalla restante de la Cruz de Hierro de primera clase con manos del tamaño de la tapa de una olla. Se sorprendió al saber que era cabo. Entre los destinatarios de esta medalla, él era el único alistado. ¡Qué amigo! Su rango es solo de cabo, pero derriba 2 tanques. Un soldado muy valiente. Gracias, excelencia mariscal. Después de colocar una medalla alrededor del cuello de un valiente cabo, Hindenburg hizo la pregunta habitual. ¿Dijiste Adolf Hitler? Entonces, ¿de dónde es él? Soy de Busan, no, soy de Braunau-am-Inn. Hindenburg, que era sordo debido a su vejez, no pudo escuchar la primera palabra que salió Busan. Sin embargo, entendí vagamente el término Braunau-am-Inn. ¿Braunau? Entonces, ¿eres checo? Braunau-am-Inn en Austria, donde nació Hitler, y Braunau en la República Checa tienen pronunciaciones similares, por lo que mucha gente solía confundirse. No. Soy austríaco. ¿Está bien? Supongo que me equivoqué. Pero un austríaco está sirviendo en el ejército alemán. Es algo muy importante. Bueno, de todos modos, está bien. Lo que es más importante que tu lugar de origen es el coraje de luchar contra el enemigo en el campo de batalla. ¿Sí? Tienes razón. Me alegro de que seas valiente. Es como mirarme a mí mismo cuando era joven. Ojalá hubiera más jóvenes valientes como tú. No es así. Creo que Alemania te necesita más que a mí. Cuando Hindenburg escuchó esas palabras, una sonrisa se extendió por su rostro sin siquiera darse cuenta. Pensé que era simplemente un amigo valiente, pero tiene un gran don para las palabras. Este amigo me resulta cada vez más simpático. Este tipo habla maravillosamente. ¿Cómo dijiste que te llamabas?
Este es Adolf Hitler. Hitler. Lo recordaré bien. Capítulo 5. Después de conocer a Hindenburg, la actitud de la gente hacia mí cambió. Como yo era un héroe de guerra que aparecía en los periódicos e incluso recibía una medalla del famoso Hindenburg, todos en el hospital me dieron un trato especial. No solo médicos y enfermeras, sino incluso médicos militares. Ciertamente, el poder de la medalla era extraordinario. Incluso en la historia original, Hitler recibió la Cruz de Hierro de primera clase, pero sabemos que no conoció a Hindenburg. Ni siquiera apareció en los periódicos. En comparación con Hitler en la historia, mis acciones actuales han cambiado ligeramente. Casi muero, pero este es un comienzo bastante bueno. El solo hecho de conocer a Hindenburg y recibir una medalla de él sería un gran punto a favor. En la historia real, Hitler se benefició enormemente de la Cruz de Hierro de primera clase, que recibió mientras servía en la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la mayoría de los políticos que estaban en la retaguardia segura durante la guerra, Hitler, que estaba en primera línea, utilizó activamente su experiencia bélica para publicidad y logró causar una buena impresión en el público. Además, recibió una medalla directamente de Hindenburg. Juego terminado. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero las cosas parecen volverse más fáciles. Después de recuperarme completamente de mis heridas, no regresé a mi cuartel general de inmediato, sino que me enviaron a un batallón suplementario. Se dice que la regla es que los soldados que resultan heridos en el campo de batalla son enviados a la unidad principal a través de un batallón suplementario. Enviado al batallón suplementario, pasé de cabo a sargento. La concesión de la Cruz de Hierro de primera clase por sus logros en el campo de batalla pareció haber tenido una influencia decisiva en su promoción especial. De repente me ascendieron de cabo a sargento y me encargué de educar a los aprendices recién alistados. Me recuerda mis días en el campo de entrenamiento del ejército. El hecho de tener que comer y dormir aquí durante un mes me hizo sentir desolado. La diferencia con respecto a entonces era que ahora estaba en condiciones de enseñar a nuevos soldados. Puño. Escucha atentamente. Lo más importante en el campo de batalla es la velocidad y la perspicacia. Cuanto más rápido corras y te muevas, menos probabilidades tendrás de que te disparen, y cuanto más rápido seas, más probabilidades tendrás de sobrevivir. El gas es más pesado que el aire, por lo que permanece bajo tierra. Si estás en un pozo o zanja y te ataca el gas, no te quites la máscara de gas incluso si ha pasado suficiente tiempo. Si es necesario, sube al suelo y quítatelo. Porque solo 1 metro puede significar vida o muerte. Al lanzar una granada, asegúrese de sacar el imperdible y lanzarla. No seas estúpido y tíralo sin sacar el imperdible. Los chicos, que estaban en una edad en la que los lápices y los cuadernos eran más apropiados que los uniformes militares, escucharon atentamente lo que dije. El problema es que hoy en día los soldados recién alistados son demasiado jóvenes o demasiado viejos. Personas que normalmente estarían en escuelas o minas de carbón ahora caminan por los campos de desfiles vistiendo uniformes militares. Por esta maldita guerra. A pesar de expulsar a todos los hombres de Alemania, la situación de guerra seguía siendo sombría. El ejército alemán se retiraba repetidamente de las fuerzas aliadas y el racionamiento se volvió cada vez más estricto. ¿Qué hay para cenar esta noche? Bueno. Nabos al vapor y chucrut. Joder, ¿otra vez? Esta mañana pasó lo mismo. Comí lo mismo anoche. Espera un poco. Si ganamos la guerra, cortaremos filetes en París. Sí, una vez que termine la guerra, nos despediremos de estos alimentos similares para siempre. A pesar de ello, la gente todavía no podía perder la esperanza de que habría victoria. La razón fue la tregua con Rusia que se había concluido no hace mucho. La dinastía Romanov, que parecía que duraría para siempre, se derrumbó en una revolución y el Partido Comunista, que tomó el poder, firmó un armisticio con Alemania. La nueva República Soviética Rusa tuvo que entregar un enorme territorio, incluidos los estados bálticos, Polonia, Bielorrusia y Ucrania, a Alemania a cambio de un armisticio, y toda la nación estaba entusiasmada con la gran victoria lograda en el frente oriental. Extra. Rusia firmó el armisticio. Al menos. Ahora solo quedan los británicos y los franceses. Jaja, viva la victoria. Viva Alemania. La moral, que se había estado marchitando, volvió a volar por el cielo. El pueblo empezó a tener esperanzas de victoria, y el gobierno también promovió esto con entusiasmo para darle a la gente la impresión de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina.
No solo la gente en las calles, sino también los aprendices y las enfermeras no tenían ninguna duda de que Alemania pronto lograría la victoria. Así como Rusia colapsó debido a la revolución, pronto se producirán revoluciones en Francia e Inglaterra. Desde mi perspectiva, quien sabe el futuro, fue una idea absolutamente ridícula. 24 de octubre de 1918 al final, ¿es esta la única manera? No hay otra manera en la situación actual, Excelencia. El jefe del Estado Mayor Naval alemán, Reinhard Scheer, y el comandante de la flota de alta mar, Franz von Hipper, prepararon la operación final. Aunque lograron derrocar a Rusia, la derrota de Alemania era prácticamente segura. El número de hombres en el país estaba a punto de agotarse, y los alimentos y las municiones también estaban a punto de agotarse. Por otra parte, las potencias aliadas están repletas de municiones y alimentos gracias a Estados Unidos, un enorme proveedor de agua. Además, las fuerzas aliadas eran varias veces mayores que las de Alemania. Ahora que la posibilidad de victoria había desaparecido, era necesario asestar un golpe final al enemigo para obtener incluso una ligera ventaja en las negociaciones de alto el fuego. La armada alemana planeaba movilizar todo su poder restante para atravesar el Canal de la Mancha, atacar el continente británico y la costa belga y entrar en combate con la flota británica frente a las costas de los Países Bajos. Desde la perspectiva de cualquiera, no fue diferente de un ataque suicida con pocas posibilidades de éxito. Romper el Canal de la Mancha, subir por el Támesis y atacar el continente británico. ¿Tiene esto sentido? A la mierda, solo di hola. ¿Por qué tenemos que hacer esta locura? Yo no lo hago. Cuando se conoció este plan imprudente, todos los marineros quedaron conmocionados. Y yo estaba enojado. La ira de los marineros, que se había acumulado a medida que se sentían insatisfechos con la larga guerra, las raciones ajustadas, la opresión gubernamental cada vez más severa y las órdenes de sus superiores, finalmente explotó. 3 de noviembre, Su Excelencia, Su Excelencia. Estamos en grandes problemas. ¿Qué está pasando que está causando tanto alboroto? Los marineros se han amotinado. Los marineros se rebelaron en la ciudad portuaria alemana de Kiel. No lo hacemos porque para él. La guerra es aburrida. Detengan la guerra. Los marineros que dominaron a los oficiales y ocuparon el puerto pronto llegaron a la ciudad, y a medida que los ciudadanos que habían acumulado insatisfacción con el gobierno y los militares, como los marineros, se unieron, la situación se salió de control. Detengan la guerra. Aléjate del gobierno incompetente. El Kaiser es el responsable. Devuelve la vida a mi hijo muerto. La chispa que comenzó en Kiel pronto se extendió por toda Alemania. Procesiones de personas que salían de sus casas y lugares de trabajo llenaron las calles y se escucharon voces en el aire exigiendo que el gobierno que inició la guerra asumiera toda la responsabilidad y dimitiera. Su Majestad, la ira del pueblo ha llegado a su punto máximo. Ya no es posible reprimir su descontento. Se dice que el Congreso acaba de declarar una república. Si las cosas siguen así, podría estallar una guerra civil. Su Majestad, como súbdito, ¿usted es desleal? El Kaiser, que perdió incluso el testamento que le quedaba en medio del torrente de trágicas noticias, decidió dimitir del trono. El 9 de noviembre, el emperador alemán Guillermo II se exilió en los Países Bajos. Esto transformó a Alemania de un imperio a una república. Y 2 días después, la Primera Guerra Mundial terminó con la rendición de Alemania. Después de perder la guerra, Alemania no solo tuvo que retirar sus tropas de todos los territorios ocupados, sino también disolver sus tropas existentes. Debido a que el Tratado de Versalles restringió no solo los armamentos sino también el tamaño del ejército, incluso aquellos que habían estado en el ejército antes de la guerra tuvieron que abandonarlo. No solo los niños y hombres de mediana edad reclutados durante la guerra, sino también los comandantes de batallones suplementarios, comandantes de compañía y oficiales militares que habían sido soldados antes de que estallara la guerra tuvieron que quitarse los uniformes militares. Pero no lo era. A diferencia de aquellos que fueron expulsados por la fuerza del ejército, a mí me dieron la oportunidad de elegir. Sargento Adolf Hitler, he recibido órdenes y he llegado. Estás aquí. Toma asiento. Cuando abrí la puerta y entré a la sala de conferencias, 3 oficiales estaban sentados en una mesa larga. Uno era coronel, los otros 2 eran sargento y sargento, respectivamente. Probablemente se trata de personas cuyas habilidades fueron reconocidas por sus superiores y a quienes se les permitió permanecer en el ejército. ¿Sabes por qué te llamaron, verdad? Sí. Te daré una opción. Mereces permanecer en el ejército.
Por supuesto, si quieres, puede abandonar el ejército. Nadie te obliga, así que haz lo que quieras. A diferencia de otros, gracias a la medalla que llevaba alrededor del cuello, pude permanecer en el ejército o dejarlo por pura voluntad. Si no fuera por esta medalla, ya habría sido civil. Puedes salir y encontrar algo que quieras hacer. Es bueno permanecer en el ejército. Sin embargo, debido a las circunstancias del país, no podemos dar el mismo salario que antes. Quizás por un tiempo. Hay que tener eso en cuenta. Sargento de Estado Mayor. ¿Qué vas a hacer? Responde honestamente. Ya estaba decidido antes de que me llamaran. Mi elección. Quiero quedarme en el ejército. Había planeado irme de aquí algún día para hacer planes futuros, pero eso no era ahora. Al menos no tendrás que preocuparte por dormir y comer mientras esperas ese día. Aunque solo es por el momento. Correcto. Lo entiendo. Puedes irte ahora mismo. Sargento Hitler. Esto me dejó en el ejército como sargento de Hitler. Capítulo 6. Alemania en 1919 se encontraba en un estado de caos, como la República de Corea justo después de la liberación, ya que no solo perdió la guerra, sino que también tuvo que pagar enormes reparaciones. Los comunistas locos por la Revolución Rusa intentaban convertir a Alemania en un país comunista, mientras que los soldados retirados que fueron dados de baja pero no pudieron encontrar trabajo se reunieron y formaron organizaciones paramilitares como el Cuerpo Libre y los Cascos de Hierro para participar en tiroteos con comunistas. Era una rutina diaria. Pasaron literalmente 5 minutos antes de que comenzara el juego. El país estaba en esa situación, por lo que, por supuesto, los militares tenían mucho trabajo por hacer. Sargento, despierte a todos en su escuadrón. ¿Qué pasó otra vez esta vez? Dicen que los comunistas iniciaron un motín en la ciudad. Eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? ¿No está eso bajo jurisdicción policial en primer lugar? Ni siquiera la policía pudo soportarlo esta vez y pidió nuestro apoyo. Tenemos que llegar en 10 minutos, así que date prisa. Muchas veces, fueron enviados a atrapar a comunistas que se manifestaban o se amotinaban. Aunque estaba de vacaciones, no tenía a dónde ir y no tenía mucho dinero, así que pasaba mis días durmiendo en una cama en la residencia oficial. Finalmente llegó ese día. Sargento, tiene trabajo que hacer. El mayor, que se identificó como miembro del Estado Mayor de Operaciones de Información del Ejército, me dio una misión especial. Probablemente sepas que recientemente han surgido muchos partidos políticos, incluido el comunismo. Sí, así es. Entonces, creo que deberías echarle un vistazo a una de estas organizaciones. ¿Has oído hablar del Partido Obrero Alemán, DAP? Lo sé. ¿No es este el antiguo nombre del partido nazi, que era un partido político común y corriente antes de unirse a Hitler, pero que luego se hizo famoso por causar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto? Según un informe del Ministerio de Información, se dice que no es un riesgo porque es un partido político muy pequeño y mediano, pero nunca se sabe. Originalmente, comunistas como Lenin comenzaron en pequeñas reuniones. Tu misión es descubrir qué tipo de organización son y qué están planeando. Aunque habló en términos grandiosos, hay algo que el mayor malinterpretó. El hecho es que esta organización, el Partido de los Trabajadores Alemanes, es un partido político que habría seguido siendo un fracaso durante el resto de su vida si no hubiera sido por Hitler. ¿Cuánto tiempo he esperado para que llegue este momento? Fue realmente difícil ocultar mi expresión emocionada. Me dirigí inmediatamente al almacén donde se reúne a menudo el Partido Obrero Alemán. Como muchos partidos políticos que surgieron en los primeros días de la República de Weimar, el Partido Obrero Alemán, que no tenía dinero, alquilaba un antiguo almacén y celebraba debates partidistas. Fue un debate, pero en realidad se trataba de beber cerveza y insultar al gobierno. El almacén se convirtió en pub para que los ciudadanos comunes pudieran pedir alcohol. Me senté en un rincón, pedí una cerveza y miré a mi alrededor cuando vi una cara familiar. Por tanto, también debemos aprovechar la situación actual. Solo entonces podrás recibir atención pública y participar en una política en toda regla. Allí, el hombre con gafas sentado en el asiento del medio y hablando atentamente era Anton Drexler, el actual líder del Partido de los Trabajadores Alemanes. Este fue nuestro segundo encuentro, habiéndonos conocido una vez en nuestra vida anterior. El gobierno no está haciendo nada estos días. Ni siquiera pueden controlar los precios y dejar que los comunistas anden sueltos. Están todos en la misma compañía que los comunistas. Así es. Cáncer. Mientras terminaba la cerveza que pedí, un hombre se levantó y habló apasionadamente.
Esa persona era el profesor Baumann. Ya han pasado algunas décadas, así que es difícil recordarlo. No podemos dejar nuestro destino en manos de un gobierno podrido. Si no queremos que Múnich se convierta en una guarida de comunistas como Rusia, debemos tomar conciencia de ello ahora. Así es. Por tanto, el Bayern debe independizarse. Para que no tengamos que seguir sufriendo a manos de ese gobierno incompetente. ¿No es así, todos? Ampliamente. Después de beber el último sorbo de cerveza, dejé el vaso en voz alta y me levanté, todas las miradas se volvieron hacia mí. Todos somos alemanes. Interrogación de cierre. ¿Eres Nyusu? Todos parecen confundidos cuando de repente aparece un invitado no invitado. De cualquier manera, miré directamente al profesor Baumann y refuté su argumento. ¿Baviera debería independizarse? ¿Estás cuerdo? Deberías avergonzarte de ti mismo por intentar comenzar otra vida cuando, incluso si se juntan de inmediato, no es suficiente. Solo entonces podrá este país mantenerse en pie adecuadamente. Piénsalo. Que Alemania está en crisis ahora. El desempleo es rampante y los comunistas están descontrolados. En tal situación, si se reivindica la independencia, ¿de qué servirán otras regiones para permanecer en este país? Tú y yo nos independizaremos. Así, Alemania desaparecerá del mapa. Lo importante ahora no es la independencia de Baviera. Necesitamos pensar en cómo reconstruir Alemania y cómo el pueblo alemán puede unirse bajo un mismo valor más allá de la ideología y el origen. El profesor Baumann se fue sudando frío. Pero el resto de la gente permaneció en sus asientos y me miró como si estuvieran bajo un hechizo. Drexler y sus camaradas, por supuesto, la persona sentada en la esquina bebiendo cerveza y masticando pretzels, el camarero tomando pedidos, todos los ojos estaban puestos en mí. Cuando finalmente tuve la oportunidad de pronunciar las palabras que había estado conteniendo durante los últimos años, mi corazón se hinchó. Algunas personas aquí han luchado en el campo de batalla como yo. Cualquiera que haya servido alguna vez en el ejército sabe lo importante que es la unidad. Pero, independencia. ¿No sabes que esto es exactamente lo que más quieren nuestros enemigos? Si insistes en la independencia sabiendo eso, es verdaderamente vergonzoso, y si insistes en la independencia sin saberlo, es una tontería. ¿Estás satisfecho con tu situación actual? Si eres una persona con un juicio normal, por supuesto que ese no sería el caso. Si Alemania quiere recuperar su antiguo estatus, todos deben unirse. En lugar de insistir en la independencia, deberíamos unir fuerzas. Solo hay una cosa que debes saber. El hecho es que todos somos alemanes. Nunca olvides esta cosa. Está bien entonces. En el momento en que terminé mi discurso y estaba a punto de tomar mi abrigo e irme, por ahora. Lo sabía. Drexler me detuvo. Señor, ¿cómo se llama? Adolf Hitler. Drexler estaba de pie con la expresión de su rostro que haría una persona cuando encontrara un montón de dinero entre un montón de basura mientras caminaba por la calle. La habilidad de hablar es un arte. Creo que habla mejor que la mayoría de los políticos. ¿De quién lo aprendiste? Nunca aprendí nada de nadie, simplemente aprendí por mi cuenta. De hecho, Hitler creó su propia técnica de habla únicamente a través del autoaprendizaje, y se convirtió en una leyenda. Ella. No puedo creer que haya alcanzado este nivel de habilidad a través del autoestudio. Creo que tienes un talento natural para hablar en público. Gracias por el cumplido. Sacó un folleto fino de su bolsillo y me lo entregó. Esta es una guía que presenta nuestro partido. Léalo una vez y vuelva en cualquier momento si tiene algún interés en la política. Nuestro partido siempre da la bienvenida a gente talentosa como tú. Se dice que Hitler se burló cuando recibió por primera vez la propuesta de Drexler. Ese día escribió en su diario: para mi gran pesar, esta gente, cuyos fondos del partido equivalen al dinero de bolsillo de un niño, me aceptará, así que podéis ver hasta qué punto Hitler los menospreciaba. Esto se debe a que el Partido de los Trabajadores Alemanes era un partido político tan pobre que incluso sus gastos políticos dependían de donaciones voluntarias de sus miembros. Si Hitler hubiera permanecido en el ejército, la historia habría sido muy diferente a lo que conocemos, pero pronto cambió de opinión, dejó el ejército, se unió al Partido Obrero Alemán y más tarde se convirtió en el dictador que conocemos. No tengo forma de saber qué estaba pensando Hitler cuando decidió unirse al partido, pero al menos ya había tomado una decisión. ¿Hablas en serio? No puedo decírtelo en detalle, pero es porque tengo algo más que hacer, no puedo evitarlo. Porque no tengo derecho a impedirte tomar tus propias decisiones. De todos modos, lo entiendo.
Espero que te mantengas saludable. Muchas gracias. La solicitud de alta fue aceptada sin problemas. Con esto pasé de sargento de Hitler a Hitler civil e inmediatamente fui a ver a Drexler. Como era de esperar, Drexler me saludó con una gran sonrisa. Bienvenido. Definitivamente sabía que vendrías aquí. Me uní al Partido Obrero Alemán. El número de miembros del partido es 555. Esto significaba que era el miembro número 55 del Partido Obrero Alemán. Cuando me convertí en miembro oficial del partido, primero cambié el nombre del partido, tal como lo hizo Hitler en la historia. ¿Cambiemos el nombre del partido? Está bien. El nombre existente tiene muy poco impacto. Tienes que causar una fuerte impresión para que quede grabada en la mente de la gente, pero eso es difícil de hacer con tu nombre actual. Cambiémoslo por un nombre que pueda reconocerse con un poco más de fuerza. Drexler se sintió algo incómodo con mi sugerencia de cambiar el nombre del partido. Cuando pide cambiar el nombre del partido que inventó, por supuesto que no hay manera de que lo haga. Sin embargo, tal vez pensó que sería difícil atraer la atención de la gente con su nombre actual, por lo que no se opuso a mi propuesta. Bien. ¿Pero cambiarlo a qué? No puedo pensar en nada. No te preocupes. Porque tengo algo en mente. ¿Puedes decirme qué es eso? Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP capítulo 7. 7. El camino solo ahora que el nombre del partido había cambiado, la siguiente tarea era atraer a los miembros del partido. Después de pronunciar varios discursos en el antiguo almacén, el número de personas aumentó considerablemente, quizás porque habían oído el rumor. Unas 10 o 20 personas. Como solo venían unas pocas personas, el boca a boca por sí solo tenía sus límites. Decidiendo que se necesitaban otros medios, inmediatamente llevé a todos los miembros del partido a las calles. Lo que hicimos cuando salimos a la calle: maestro, por favor lea esto. Niños, vayan a casa y muéstrenselo a sus padres. Estaba repartiendo folletos. Estoy haciendo aquí todos los trabajos de viajero a tiempo parcial que nunca hice en mi vida anterior. Aunque pueda parecer un poco mundano, los folletos eran un método de promoción común en una época en la que no había internet ni siquiera televisión. Como resultado de repartir folletos a todos los que pasaban por allí, independientemente de su edad o sexo, un cierto número de personas se reunieron en la siguiente manifestación. El tamaño estimado es de unas 80 personas. Mientras la gente se reunía, subí al podio. La gente se reunió después de ver los folletos que repartí, pero aún no mostraron mucho interés en mí. Simplemente hablan con la persona que está a su lado o muestran más interés en el vaso de cerveza que tienen frente a ellos. Antes de subir al podio, miré en silencio al público. Desde soldados retirados con uniformes militares, trabajadores y ancianas con ropa grasienta que claramente trabajan en una fábrica, estudiantes que parecen faltar a la escuela porque no quieren ir a la escuela, e incluso personas sin hogar. Se reunieron todo tipo de personas. Miré a mi alrededor lentamente, con los ojos concentrados, y luego comencé mi discurso. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que se tomaron un tiempo de sus ocupadas agendas para asistir a este evento. Mi nombre es Adolf Hitler, un ex soldado que luchó en el frente por el Imperio Alemán y ahora miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Los discursos comenzaron, pero algunos todavía me mostraron poco interés. Pero no me sentía avergonzado. El verdadero partido comienza ahora. ¿Pueden oírme todos? Cuando el nivel de decibelios se elevó repentinamente, se vio a varias personas girando la cabeza en estado de shock. ¿Cuál crees que es nuestro mayor problema? Eso es indiferencia. Incluso cuando el país estaba en crisis, decidimos quedarnos ciegos, centrándonos solo en lo que teníamos frente a nosotros y perdiendo interés en nuestro país y nuestra sociedad. Si a nadie le importa, ¿qué sentido tiene? El resultado es hoy. Hoy es el día. Este es el resultado de nuestra indiferencia. El discurso finalizó con éxito. En una manifestación celebrada 2 días después se reunieron 120 personas. El pequeño almacén se llenó rápidamente sin espacio para moverse. Pero la gente se quedó pacientemente, sin quejarse, esperando que yo hablara. Mi corazón latía como loco ante el hecho de que cientos de ojos me miraban. Me siento más nervioso que cuando estaba en el campo de batalla. Pero lo sé. Si te sientes intimidado por la mirada de todos, es el final. Después de respirar profundamente, solté las palabras que había repetido docenas de veces en mi cabeza. Luego se lo puso en la lengua y lo disparó como si gritara. Todos, como todos sabéis, nuestra patria, Alemania, está actualmente en crisis.
Millones de jóvenes han sacrificado sus únicas vidas por el bienestar de su país y el futuro de su pueblo. Sin embargo, no pudimos devolver los sacrificios de quienes sacrificaron sus vidas por nuestro país y cayeron en el campo de batalla. Debido a la derrota en la guerra, perdimos nuestras colonias y territorio, nuestra economía colapsó e innumerables personas perdieron sus hogares y empleos y ahora deambulan por las calles. ¿Eso es todo? Países de todo el mundo están ocupados burlándose de nosotros, ridiculizándonos y mirándonos desde arriba, llamándonos cerdos castrados. Lo que es aún más miserable es que todos en el país dan por sentado ese hecho. ¿Cuál crees que es la causa de todo esto? Así es, son comunistas. ¿Eres Lenin, su líder? Entonces alguien del público gritó. Él es judío. Si hubiera sido el verdadero Hitler, podría haber estado de acuerdo con esa afirmación, preguntándose cómo era. Pero yo no. Aunque ahora estoy en el cuerpo de Hitler, soy yo. No odiaba patológicamente a los judíos como lo hacía Hitler, y no tenía intención de convertirlos en chivos expiatorios y echarles toda la culpa. Algunas personas pueden pensar que son comunistas, otras pueden pensar que los judíos son la causa. Pero no es la respuesta que pensé que sería. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mi respuesta es, me detuve aquí a propósito. Porque sé que será más efectivo de esa manera. Somos nosotros mismos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Si vas a decir tonterías así, baja rápido. El público parecía perplejo por mi respuesta y algunas personas impacientes me gritaron que me fuera a la mierda. Los miembros del partido que estaban debajo del podio también parecían avergonzados. Quizás te preguntes qué diablos estaba pensando cuando dijo algo así. No te preocupes. Porque tengo un plan. ¿Por qué niegas mi respuesta? Me pregunto por qué. El enemigo está dentro de nosotros. Esa es precisamente nuestra debilidad e indiferencia. Mientras continuaba con confianza su discurso sin cambiar su expresión, las personas que habían estado señalando y gritando hace apenas un momento guardaron silencio. La debilidad de decir, no podemos hacerlo, detengámonos ahora llevó a este país a la derrota, y la indiferencia que decía, ¿qué puedo hacer con mi interés por la política? Soy el único es lo que permitió que el Partido Comunista se convirtiera en un parásito de este país. Incluso en este mismo momento, los comunistas se están extendiendo como el cólera, enfermando a Alemania y sacudiendo los cimientos de la sociedad. Su objetivo es solo uno, provocar una guerra civil en Alemania, tal como lo hizo Lenin en Rusia. ¿De verdad quieres ese tipo de futuro? ¡No! A menos que seáis comunistas, nadie querría un futuro tan oscuro. Entonces, ¿por qué nos quedamos sentados y observamos cómo intentan destruir nuestro futuro? Ahora es el momento de que todos nos unamos. Aunque nuestro poder individual puede ser débil, unidos como uno solo somos más poderosos que cualquier otra cosa. El dueño del país no son los que están en el poder, sino vosotros, el pueblo. Mostrémoslo a aquellos que nos menosprecian y quieren destruir este país. Unidos somos fuertes, el pueblo alemán no es en absoluto débil y Alemania puede resurgir. Como si un volcán explotara, estallaron estruendosos aplausos y vítores. A medida que el rumor sobre mí se difundió rápidamente, no solo aumentó exponencialmente el número de personas que vinieron a escuchar mi discurso, sino también el número de personas que querían unirse al partido. Naturalmente, las donaciones de la gente aumentaron y ya no pudimos alquilar un gran auditorio o un restaurante de lujo para dar discursos, en lugar de un antiguo almacén. No era exagerado decir que las cosas habían cambiado 180 grados en comparación con los días en que los miembros del partido dependían de su propio dinero. Vi al menos a una persona correctamente. Con una sonrisa satisfecha, Drexler cortó el filete y se lo llevó a la boca. Era un lujo inimaginable, teniendo en cuenta que hace apenas un año las comidas se hacían con patatas hervidas o nabos. Todo esto es gracias a ti, Hitler. Gracias a ti puedo disfrutar de todos estos lujos. Drexler, que vivió una vida modesta como cerrajero, dijo que todo parecía un sueño. Sonreí levemente y acepté eso. Gracias por el cumplido. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Probablemente no estés satisfecho aquí, ¿verdad? ¿Es eso posible? Por naturaleza, la codicia humana no tiene fin. El puré de patatas se colocó sobre trozos de carne empapados en salsa. La jugosidad de la carne y el sabor suave de las patatas hervidas se combinaron para abrazar suavemente la lengua. Vaya, esto es todo. Mientras me lavaba la lengua caliente con vino, Drexler bajó la voz y preguntó. Solo te haré una pregunta. Dilo. ¿Hasta dónde está tu objetivo? ¿Hasta qué punto?
Así es, hice una pausa por un momento cuando un camarero se me acercó. Cuando el camarero dejó el pudín de ciruelas cubierto con manzanas y peras vertidas con miel y se fue, habló en voz baja para que solo Drexler pudiera oír. Es todo en el mundo. Mientras mis amigos que estaban a cargo del tesorero del partido pasaban varios días y noches preguntándose cómo gestionar el aumento de las donaciones, pensé qué decir en mi próximo discurso y Drexler eligió un lugar para celebrar la manifestación. Una vez decidido el lugar de la reunión, los miembros del partido colocaron carteles en las calles para anunciar cuándo y dónde se celebraría la reunión, y la gente acudió en masa como abejas. Un placer conocerlos a todos. Este es Adolf Hitler. Es posible que algunos de ustedes me hayan visto antes, y es posible que algunos de ustedes solo hayan oído hablar de mí a través de rumores, pero esta es la primera vez que me ven. Cada vez que te veo siento alegría y emoción, pero al mismo tiempo me siento avergonzado. Cuando hablé por primera vez, podía ver la cara de todas y cada una de las personas, pero ahora hay tanta gente que no sé dónde poner los ojos, no jaja. En primer lugar, es efectivo empezar con algunos chistes ligeros. De esa manera, puedes relajar a la gente y al mismo tiempo hacer que el mostrador detrás de ti sea más poderoso. El comunismo no le conviene a Alemania. ¿Has visto cómo se mezclan agua y aceite? El comunismo es una ideología que solo parece buena desde fuera, pero que en realidad solo conduce a la violencia y la destrucción. No hace falta ir muy lejos para ver Rusia. Lenin y sus secuaces afirman que crearon una revolución y liberaron al pueblo, pero en realidad mataron a innumerables personas en nombre de hacer realidad la justicia que defendían. Simplemente porque sus pensamientos son diferentes a los de ellos. ¿Cómo pueden estas ideas bárbaras encajar en Alemania, un gran país civilizado? Nosotros, Alemania, somos un gran país. Es un país en el centro de Europa y destinado a liderar el mundo. Aunque la guerra está perdida y todo el país está sumido en el caos, esto es solo un dolor fugaz y creciente. Si están juntos, las dificultades que están experimentando ahora son solo pequeñas dificultades que pueden terminar con una mirada retrospectiva al pasado y decir, hubo momentos así. Hitler. 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 Lo que era un partido político sencillo, que no era más que una reunión de idiotas, se ha transformado de repente en un partido político grande y conocido en Baviera. Naturalmente, la gente hacía fila para unirse al partido nazi, y entre ellos había algunos con antecedentes únicos. Mi nombre es Ernst Röhm. Es bueno medirte. Bienvenido, señor Röhm. Adolf Hitler. La primera persona que conocimos fue Ernst Röhm. Un capitán activo de la Guardia Nacional Alemana, Reichswehr, y un hombre que servirá como jefe de las tropas de asalto, SA. Un placer conocerle, señor Hitler. Rudolf Hess, vine aquí después de escuchar tu discurso. Es un honor conocerte. Un placer conocerte también, Hess. Me siento más honrado. Rodolfo Hess. El colaborador más cercano de Hitler que escribió su autobiografía. Sin embargo, cuando Hitler llegó al poder, su presencia se había desvanecido y fue expulsado por su secretario, Martin Bormann. Durante la guerra, voló solo a Inglaterra en un avión de combate Bf-110, diciendo que firmaría un tratado de paz con Inglaterra, y fue hecho prisionero. En la historia original, no era exagerado decir que esa era la versión alemana de EO Management, pero debido a regresiones pasadas, la percepción de esa ha cambiado ligeramente. Esto se debe a que cuando la Wehrmacht lanzó un golpe de estado, fue quien fue asesinado a tiros junto con Goebbels mientras intentaban evacuarme. Por eso me alegré de volver a verlo. Esta puede haber sido la primera vez que me conoció. Mi nombre es Gregor Strasser, señor Hitler. Este es mi hermano Otto. No puedo creer que mi hermano venga a verme al mismo tiempo. Creo que también soy bastante popular. Gregor Strasser y su hermano menor Otto Strasser, líderes del ala izquierda del partido nazi. Su hermano mayor, Gregor, fue purgado porque era leal a Hitler pero se oponía a él por la línea del partido, mientras que Otto, a diferencia de su hermano mayor, huyó a un país extranjero y sobrevivió hasta el final participando en actividades antinazis. ¿Correrán estos hermanos la misma suerte en este regreso? ¿O viviré una vida diferente? El tipo de vida que vivirán dependerá de mi elección. Soy Ernst Stangle, señor Hitler. El nombre de este hombre con aspecto de jefe de la mafia es Ernst Stangle. Con solo mirar su rostro y tamaño, parece que puede alcanzar los 500, pero es un intelectual entre los intelectuales que se graduaron de la famosa Universidad de Harvard en Estados Unidos.
Conoció a Hitler y lo apoyó en los primeros días del partido nazi, pero más tarde su relación con Hitler se deterioró y se exilió en Estados Unidos. De hecho, su ex esposa y su hijo eran grandes admiradores de Hitler, por lo que se quedaron en Alemania. Anfstangle, cuya familia era rica y que también era miembro de la clase alta, tenía estrechas relaciones con muchas figuras políticas y empresariales bávaras. Me llevó a fiestas y diversas reuniones y me hizo conocer gente de la clase alta. Una de las relaciones que surgieron de esa manera es: mi nombre es Adolf Hitler. Mi nombre es Göring. Hermann Göring. Escuché muchos rumores, pero así es como nos conocemos, jeje, el eterno X-Man de la Alemania nazi, Hermann Göring. Esto reúne todas las opciones básicas. Capítulo 8. Disturbios en Hall. 1. Enero de 1923, Francia y Bélgica ocuparon la zona industrial alemana del Ruhr para cobrar por la fuerza la compensación estipulada en el Tratado de Versalles. Siguiendo las estrictas órdenes del gobierno, la Guardia Nacional no tuvo más remedio que observar impotente cómo las fuerzas combinadas franco-belgas cruzaban la frontera y avanzaban hacia el Ruhr. Gracias a ello, Francia y Bélgica pudieron ocupar el Ruhr, corazón de la industria alemana, sin derramar una sola gota de sangre. La ocupación del Ruhr causó conmoción y humillación a todo el pueblo alemán, independientemente de si era de derecha o de izquierda. Los alemanes en el Ruhr intentaron resistir a las fuerzas de ocupación mediante sabotajes y actividades guerrilleras, pero las fuerzas de ocupación respondieron arrestando a cientos de alemanes que habían participado en sabotajes y disparando a unos 130 de ellos. Fue un incidente raro en el que el ejército de otro país entró arbitrariamente en el país, arrestó a sus propios ciudadanos e incluso los mató a tiros, pero el gobierno de Weimar solo se limitó a protestas superficiales y a la inducción de huelgas. El pueblo alemán estaba enojado por la impotencia del gobierno y Hitler planeaba usar esa ira para tomar el poder. El llamado levantamiento de Múnich. Otra palabra para describirlo es disturbio en una cervecería. El plan de Hitler, imitando la marcha de Mussolini a Roma un año antes, era tomar el control del gobierno del estado bávaro, luego marchar a Berlín con un soldado de asalto y sus partidarios y tomar el poder con el apoyo del pueblo. Puedes hacerte una idea con solo leer lo anterior, pero es un plan tan lamentable como el de un estudiante de primaria. A diferencia del Partido Nacional Fascista de Mussolini, Hitler y el Partido Nazi eran solo uno de los muchos partidos de derecha que existían en Alemania, e incluso ellos solo estaban activos en Baviera y tenían poca conexión con otras regiones. Por no hablar del apoyo público, el interés público era bajo. Sobre todo, el partido nazi no tenía la fuerza absolutamente necesaria para un golpe de Estado. En aquella época, la fuerza del partido nazi estaba formada por 10.000 miembros del partido y cientos de tropas de choque armadas con pistolas y garrotes. Aunque el tamaño y el armamento de la Guardia Nacional estaban limitados por el Tratado de Versalles, todavía podía reprimir fácilmente milicias rudimentarias como las brigadas de choque. Era un plan tan descuidado que sería una pérdida de tiempo explicarlo con más detalle, pero Hitler estaba convencido de que era un plan razonable, así que lo puso en práctica y terminó miserablemente. Planeó seguir el desastroso error de Hitler. 8 de noviembre de 1923, 20 horas. La manifestación se celebró en la cervecería Burger Braukeller de Múnich. A la manifestación asistieron numerosas personalidades destacadas de Múnich y Baviera, entre ellas el gobernador bávaro Gustav Ritter von Kahr, el jefe de la policía bávara Hans Ritter von Seisser y el general de la Guardia Nacional Otto von Rossow. Líder del partido. Emil Maurice y Julius Schreck, que habían ido a explorar, regresaron. Dilo. Hemos confirmado a los tres, incluidos Kahr, Seisser y Rossow, correcto. Buen trabajo. Como referencia, para explicar a Maurice y Schreck, ambos eran conductores de Hitler y uno de sus colaboradores más cercanos, involucrados en el establecimiento de las SS junto con Himmler, y ambos tenían la característica de tener bigotes con forma de cepillo de dientes en sus surcos como Hitler. A diferencia de Maurice, un hombre guapo con un rostro delgado y una mandíbula afilada, el rostro de Schreck era tan similar al de Hitler que uno podría pensar que era su hermano. Schreck murió de meningitis en 1936, pero Maurice sobrevivió a la guerra sano y salvo y murió en 1972, disfrutando de una larga vida. La historia tomó una dirección diferente por un momento. De todos modos, después de completar todos los preparativos, nos miramos cara a cara y nos comprometimos a hacer de la revolución un éxito. ¿Está usted listo, Excelencia? Por supuesto. También estuvo presente el ex capitán del ejército imperial alemán Erich Ludendorff.
Es un maestro general que se asoció con Hindenburg para brindarle al ejército ruso recuerdos inolvidables en Tannenberg, y también es una persona que participó en los disturbios de las cervecerías en la historia real. Aunque solo desempeñaba el papel de señora de rostro, Ludendorff era ampliamente conocido en toda Alemania como maestro general, por lo que se dice que Hitler lo trató con respeto. Después de completar todos los preparativos, saqué la pistola Ruger P08. Esta sensación fresca y pesada. Ha pasado un tiempo. Vámonos. 8:30. ¿Qué estás haciendo ahora? Carr parecía avergonzado cuando vio a los soldados de asalto aparecer de repente en la cervecería. ¿No puedes saberlo mirando? ¿Qué diablos?, dije, mirando a mi alrededor a los soldados de asalto que me rodeaban. Intentando una revolución. ¿Revoluție? ¡Qué tontería, todos! Subí al podio ignorando las protestas de Carr. La atención de los asistentes a la manifestación, que quedaron desconcertados por la repentina situación, se centró en mí. Inmediatamente levanté mi pistola, la apunté al aire y apreté el gatillo. Un fuerte disparo resonó en la cervecería como el rugido de un león. A partir de este momento declaro que la revolución ha comenzado. Los soldados de asalto gritaron al unísono. Los captadores de viento que habían sido colocados entre los asistentes también gritaron y animaron a la gente a responder, pensando que ese era el momento. La actual administración es como un parásito que está carcomiendo a Alemania. Cuando el ejército francés ocupó arbitrariamente nuestro territorio y asesinó a nuestro pueblo, el gobierno simplemente se quedó sentado y observó. ¿Cómo puede el gobierno de un país hacer esto? ¿Vas a vivir toda tu vida como esclavo? ¿O te gustaría unirte a la revolución conmigo y cambiar este mundo podrido? Si todos trabajamos juntos nada es imposible. Ahora es el momento de que todos se pongan de pie. Vamos todos. Marchemos sobre Berlín, expulsemos a los traidores y creemos un verdadero gobierno para el pueblo alemán. Nunca seremos derrotados. Después de declarar la disolución del gobierno estatal bávaro y el establecimiento de un nuevo gobierno, llevé al trío, Carr, Seisser y Rossoff, a una pequeña habitación dentro de la cervecería. Aunque no tuvieron más remedio que ser arrastrados, debido a la atención de los soldados de asalto, los tres mostraron una actitud obstinada y resistieron. ¿Están todos cuerdos ahora? ¿Crees que puedes hacer algo así y salirte con la tuya? Dejad de hacer tonterías y vámonos ya. Si nos dejas ir ahora mismo, lo arreglaremos para ti, chicos. Parece que hay algún malentendido. No solo yo, sino también su excelencia Ludendorff, planeamos unirnos a la revolución. Su excelencia Ludendorff. Cuando apareció el nombre de Ludendorff, los ojos de las tres personas vacilaron. No se hubiera esperado que el famoso héroe de guerra estuviera con Nabulanji, el representante de un partido político menor. No espero mucho de ti. Lo único que tienes que hacer es decirle a la gente que estás de acuerdo con nosotros. Es muy sencillo. Es fácil decirlo, pero las tres personas, que no sabían que tendrían que rendir cuentas por hacer algo así, parecían estupefactos. Sin embargo, la ley está lejos y la pistola que tienes delante está cerca. Si llegas hasta el final, este idiota que tienes delante podría hacer algo, quizás sea bueno. Los tres se miraron, pero no pudieron pensar en un movimiento adecuado. ¿Orgullo o vida? Si eliges uno, perderás el otro para siempre. No tenemos mucho tiempo. Por favor, dame una confirmación rápidamente. Lo entiendo. Me uniré a tu voluntad. Al final, entre el orgullo y la vida, fue la vida la que ganó. Es una elección sabia. Agradecemos sinceramente su cooperación. Incliné la cabeza ante ellos cortésmente y salí de la habitación. ¿Qué pasó? Goering, vestido con un Stahlhelm y sosteniendo una pistola Mauser C96 en la mano, se acercó y preguntó en un susurro. Lo que sea. Dijeron que cooperarían con nosotros, es un éxito. Finalmente, el trío subió al podio con rostros sombríos y declaró brevemente que se unirían a la revolución. Desde la perspectiva de cualquiera, fue una declaración involuntaria, pero fue suficiente. Cualquiera sea el motivo, se obtuvo el consentimiento del gobierno estatal bávaro. Después del trío, Ludendorff subió al podio y pronunció un breve discurso en apoyo de la revolución y de que también se uniría al nuevo gobierno. Mientras los estruendosos aplausos llenaban la cervecería, subí nuevamente al podio, sosteniendo mi vaso de cerveza. Luego bebí la cerveza oscura en mi vaso de una sola vez. Mientras la cerveza fría bajaba por mi esófago, rápidamente me emborraché. El vaso de cerveza vacío fue arrojado al suelo y destrozado. Definitivamente ganaremos. Sieg Heil, viva la victoria. Victoria Heil.
Al mismo tiempo, tropas de asalto lideradas por Rom atacaron importantes oficinas gubernamentales en Múnich. Rom me informó que habían capturado la comisaría, el cuartel general y el cuartel de la Guardia Nacional sin ningún daño. Pude ver la cara sonriente de Rom por teléfono. Éxito, éxito. Es tan fácil que es alucinante. Bueno, ya veo. Buen trabajo, Roem. Por favor, sigue prestando atención. Deja de preocuparte. Mientras exista este organismo no habrá fracaso. Sí, no. Satisfecho de que todo fuera coherente con el proceso en mi memoria, salí de la cervecería con mi séquito para apoyar a otras tropas de asalto. No me olvidé de dejar ir al trío que dijo que volverían a casa y saludarían a sus esposas. Hitler, idiota. Los tres, que volvieron a ser libres, se rieron de la incompetencia de Hitler al liberarlos. Es por esto que a las personas que no pueden aprender no se les permite hacerlo. Nos dejaste ir sin siquiera levantar sospechas. Es absolutamente patético. Así es. Los tres regresaron a sus respectivas residencias e inmediatamente ordenaron a sus unidades militares movilizarse. Es hora de irse. Todos, traigan su equipo. Todos viajen. No pospongas las cosas. Los soldados de la Guardia Nacional que recibieron la orden de movilizarse se dirigieron a la oficina gubernamental ocupada por las tropas de asalto. La fuerza de asalto que recibió un contraataque de la Guardia Nacional tuvo que retirarse apresuradamente sin siquiera poder luchar adecuadamente. La conmoción pasó y llegó la mañana. Capítulo 9. Salón Río 2. Nunca pensé que me traicionarían, también se llevaron la comisaría. Sacé todas las armas que había, pero la moral de los soldados de asalto es increíble. ¿Qué vas a hacer ahora? Rom, que fumaba tranquilamente un cigarrillo con expresión rígida en el rostro, me preguntó. Los demás también me miraron, queriendo una respuesta. Todo es culpa mía. Cerré los ojos en silencio y coloqué mi mano sobre mi pecho, fingiendo sentirme culpable por lo que había salido mal. Me eché atrás demasiado. La idea era evitar que fueran a algún lado porque podrían traicionarnos, pero actuaron tan complacientes que fue estúpido. Lo siento. Ahora no necesitas disculparte. Porque era algo que ninguno de nosotros esperaba. Cuando me disculpé, Roem levantó las manos avergonzado. Shrek, Maurice. Tengo un favor que pedirte. Por favor, hable, señor líder del partido. Ustedes llevan a los heridos al hospital. El líder del partido, no te preocupes por mí, vamos. Shrek y Maurice se fueron con caras preocupadas. Vamos, es. Sí, líder del partido. Ustedes tomen sus documentos importantes y vayan a Anfstangle. Todos los demás van conmigo. 9 de noviembre a las 11:30 horas. Marchar a la cabeza con los principales funcionarios Palti, incluidos los hermanos Romiestrasser y Ludendorff. Los soldados de asalto y los miembros del partido nos siguieron armados. Los transeúntes se detuvieron y observaron nuestra procesión en silencio. Marchamos por la plaza frente al ayuntamiento y frente al edificio del cuartel general militar. Para. No te muevas. Tropas militares armadas estaban acampadas frente al cuartel general militar. Decenas de armas apuntaban directamente hacia adelante, esperando la orden de disparar. Un oficial a caballo, que parecía ser un comandante, gritó a través de un altavoz. Díselo a los rebeldes. Escuche a todos los rebeldes. Sois criminales que os amotinasteis ilegalmente. Disbandul immediat, Galimatías. El oficial parecía avergonzado por mis gritos y dejó el altavoz por un momento. Grité sin perder el tiempo. ¿Somos rebeldes? ¿Un motín? ¿Quién dijo eso? Simplemente defendimos nuestra causa. Tomaron medidas para expulsar de Berlín a un grupo de traidores que traicionaron al pueblo alemán y solo se preocuparon por su propia seguridad, ignorando la realidad que enfrentaba el pueblo, y para devolver los derechos de este país a sus dueños originales, el pueblo. Como compatriotas alemanes, probablemente sabéis lo que queremos decir. Así que no nos detengas. Después de hablar, formé un scrum con mis compañeros de ambos lados. Los soldados se agitaron cuando nos vieron caminando en medio de una multitud, negándose a dar marcha atrás incluso después de ver las bocas de nuestras armas. Sin embargo, el oficial se mantuvo firme. Disparando. Tan pronto como se escuchó el sonido de los disparos, decenas de cañones de armas abrieron fuego a la vez. Al mismo tiempo, sentí que el cuerpo de mi amigo a mi lado se quedaba flácido. Es grande. Otto Strasser se desplomó, sangrando por la boca. La sangre que fluía de su pecho, donde se había alojado la bala, le enrojecía el abrigo. Retiro. Todos regresen.
Los soldados de asalto también dispararon y derribaron a varios soldados, pero la situación era irreversible. Ulrich Graf, mi guardaespaldas en el extremo derecho, saltó frente a mí y gritó: «Disparad, bastardos». Hitler, delante de su excelencia Ludendorff. Incluso después de recibir un disparo en el muslo, Graf gritó y resistió con todas sus fuerzas. Lo recogí y rápidamente lo arrastré de regreso. Ludendorff se quedó quieto con una mirada vanidosa en su rostro. «Hola chicos. Graf, lleva a este tipo al hospital». Está bien. 2 soldados de asalto se apresuraron y ayudaron a Graf. Corrí hacia adelante otra vez. Gregor estaba de pie junto a su hermano ya muerto. Me miró y meneó la cabeza como si ahora estuviera equivocado. No sabía si eso significaba que mi hermano menor había muerto o si las cosas habían salido mal. «Está allí. Es Hitler. Quédate quieto. Te tengo, chico». Yo, Gregor Strasser y Ludendorff fuimos arrestados en el lugar. Otto Strasser murió y Ron, Schreck y Maurice huyeron con funcionarios del partido y fueron arrestados por la policía. Amfstangl no fue arrestado porque se consideró que no tenía nada que ver con este incidente. En el caso de Göring, huyó a Suecia, donde se encontraba la familia de su esposa. Me encarcelaron en régimen de aislamiento en la prisión de Landsberg. No había calefacción y solo se proporcionaban 2 comidas al día: patatas hervidas y gachas que se habían enfriado y se habían vuelto duras como una piedra. Fue un poco mejor que la comida que comí cuando estaba revolcándome en las trincheras del frente occidental, pero fue una comida muy decepcionante para mí, que estaba acostumbrado a calentar platos. Cada vez que eso sucedía, me hipnotizaba y aguantaba. ¿No has experimentado esto ya una vez? Es parte del plan de todos modos. Solo tienes que aguantar un poco más. Un poco más. El año cambió y pasó a ser 1924. El 24 de febrero, cuando el invierno estaba llegando a su fin, me enviaron al tribunal de Múnich para ser juzgado. El frente del tribunal estaba lleno de periodistas y espectadores que acudieron después de escuchar la noticia. «Señor Hitler, cuéntame un poco sobre el incidente. ¿Es cierto que usted amenazó al gobernador con una pistola? Señor Hitler, solo una palabra, por favor». Mientras los agentes de policía que me escoltaban intentaban desesperadamente bloquear a la multitud de periodistas, mantuve la boca cerrada y caminé en silencio. Cuando entramos a la sala del tribunal, los reporteros de la cámara dispararon sus flashes todos a la vez. Ludendorff, Ron, Strasser, Schreck, Maurice y otros colegas arrestados estaban sentados en la sala del tribunal. Después de saludarlos brevemente, me senté. Que comience el juicio. Miré al juez. Solo me preguntaba, pero por suerte era una cara familiar. Juez Georg von Neidhardt. Incluso en la historia, fue el juez a cargo del juicio de Hitler. Me preocupaba lo que pasaría si alguien más se hiciera cargo del juicio, pero supongo que mi preocupación era en vano. Acusado Adolf Hitler, usted está acusado de traición. Cuando el fiscal empezó a hablar, la sala, que antes era caótica, quedó en silencio. Déjame preguntarte algo primero. Se ha confirmado que el acusado nació en Austria, no en Alemania. ¿De qué país es el acusado? Por favor, indique la nacionalidad exacta del acusado. Ya empezó. Fiscal, lo siento, pero la pregunta es vaga y no la entiendo. ¿La pregunta es vaga? ¿Qué quieres decir? Eso es literalmente todo. La nacionalidad que acabas de mencionar se refiere a las pocas cartas escritas en el documento que tienes en tus manos o a la sangre que fluye por mi cuerpo. Después de terminar de hablar, miré la cara de Neidhardt. Quizás sorprendido por el comentario completamente inesperado, relajé mi mano alrededor de su barbilla. Esa es una respuesta completamente inesperada. Está bien, cambia la pregunta. ¿El acusado mantiene su inocencia? No. Interrogación de cierre. Soy culpable. Cuando admitió su culpabilidad, la habitación volvió a hacer ruido. El juez formuló preguntas directamente en nombre del fiscal. ¿Culpable? ¿Eres sincero? Sí, señoría. ¿Por qué? ¿No cumpliste la voluntad del pueblo y causaste la muerte de camaradas inocentes? Entonces, ¿qué eres si no eres culpable? Sigue hablando. Escucharé y decidiré. Juez, este es el tribunal. El acusado no tuvo nada que ver con el juicio, el fiscal protestó, pero Neidhardt levantó la mano para detenerlo. Las cosas van bien. Déjenme preguntarles a todos. Si recuperas algo de un ladrón que lo robó, ¿esa persona es un ladrón? Fuimos traicionados en 1918. De aquellos que son nuestros líderes. Traicionaron la sangre y el esfuerzo de nuestro pueblo.
La muerte de innumerables jóvenes y las alegrías y tristezas de sus familias fueron en vano. Quería recuperar los derechos del pueblo de manos de quienes estaban en el poder. Además, queríamos que Alemania volviera a ser grande, lo cual es un derecho legítimo de nuestro país. Pero no logré nada. La revolución fracasó y frustré las esperanzas del pueblo alemán que me apoyaba. Por tanto, soy culpable. Casi todos en la sala del tribunal se pusieron de pie y aplaudieron. Incluso los jueces. Después de eso, fue como una brisa. Neidhart, que ya se había enamorado de mí, me permitió discusiones ilimitadas y la sala del tribunal se convirtió instantáneamente en una reunión de partido. Di un discurso como si estuviera gritando a la audiencia en la sala del tribunal. El gobernador de Baviera, Karl, me prometió un apoyo ilimitado y declaró que se uniría a la revolución. Pero yo me convertí en el acusado y él se convirtió en miembro de la audiencia. Si yo soy culpable porque él es inocente, ¿cuál podría ser la razón? Si quienes traicionaron las aspiraciones del pueblo alemán fueran inocentes, nadie defendería la justicia. Todos, piénsenlo. La visión de Alemania lavando las heridas de la derrota, levantándose de nuevo y dominando el mundo. La bandera alemana ondea de nuevo en Alsacia y Lorena, y Prusia Oriental vuelve a estar conectada por tierra. No es una ilusión vana e inalcanzable. Es un derecho natural que los ciudadanos alemanes disfruten y un espectáculo que debería existir en el mundo. He estado luchando en el frente durante los últimos 4 años. Luchó con tanta valentía que le concedieron la Cruz de Hierro. Algunas personas vieron la Cruz de Hierro en mi pecho y me elogiaron como un héroe. Pero no me considero un héroe. No soy un héroe, no puedo ser un héroe y no tengo intención de serlo. Hay verdaderos héroes. Los millones de camaradas que cayeron en los campos, mares, trincheras y barro durante los 4 años de guerra son verdaderos héroes. Sin sus sacrificios, el país llamado hoy Alemania no existiría. Los políticos berlineses se niegan a reconocer la realidad de que sus vidas se mantienen gracias a sus sacrificios. Lo único que tienen en mente es chupar la sangre del pueblo y mantener su poder. ¿Vas a quedarte sentado y observar cómo continúan gobernando este país? ¿O nos levantaremos todos juntos y reconstruiremos este país con el poder del verdadero pueblo? Cada vez que terminaba el discurso, el tribunal se convertía en un crisol de emociones. Solo unos pocos miembros de la audiencia, que se presume eran partidarios del Partido Comunista y del fiscal, estaban sentados con expresiones hoscas, pero casi todos se pusieron de pie, aplaudieron y vitorearon, coreando mi nombre. Hitler. 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 De repente me di cuenta de que esos gritos que me llamaban Hitler ya no eran nada incómodos. Antes de darme cuenta, sentía alegría por el sonido de la gente aplaudiendo. Capítulo 10. Lucha. El 1 de abril se anunció el veredicto. Ludendorff fue declarado inocente y puesto en libertad inmediatamente. Me sentenciaron a 5 años de prisión. Cuando se anunció el fallo, se produjo un gran revuelo cuando el público se puso de pie y protestó en voz alta. Pero cuando el juez Neidhart continuó, las protestas se convirtieron en vítores. Después de 9 meses, usted será elegible para la libertad condicional. Amigos como Ron, extraseries recibieron sentencias cortas. Me encarcelaron nuevamente en la prisión de Landsberg junto con Esi Maurice, pero el trato fue muy diferente al anterior. En lugar de vivir en una celda fría llena de moho y telarañas, terminé viviendo en una sala VIP climatizada con cama y mesa. Después de pasar tiempo temblando en una celda solitaria cubierta de manchas oscuras, llegar a una celda decorada con papel y tapiz limpio y marcos de fotos me hizo sentir como si estuviera en una especie de hotel. Además, me permitieron visitas y comidas ilimitadas y pude moverme por la prisión como quisiera durante el horario laboral, vistiendo ropa civil en lugar de uniforme de prisión. Los guardias me trataron con cortesía y me proporcionaron comidas de la misma calidad. No puedo creer que haya podido experimentar el encarcelamiento de los directores ejecutivos de grandes corporaciones que solo vi en las noticias. No se siente mal. Pasé cada hora de mi jornada laboral sacando a pasear a Esi Maurice. Mientras escribía al mismo tiempo. Estrictamente hablando, yo solo hacía el dictado y escribía. De esta manera se completó. Mein Kampf, famosa por ser la autobiografía de Hitler, era en realidad un libro con un contenido tan pobre que incluso el propio Hitler lo descartó como una historia oscura. La narrativa era incoherente y el contenido en sí era basura que creía en las teorías de conspiración judías, por lo que no fue bien recibido en ese momento, y mucho menos en el siglo XXI. Incluso hay una anécdota en la que Hitler dijo:
Si hubiera sabido que me convertiría en Führer, no habría escrito un libro así, o incluso le rogó a Speer, que era ministro de armamento y un estrecho colaborador suyo, que no lo leyera porque moriría de vergüenza. Sin embargo, el título que escribí de mi lucha es el mismo, pero el contenido es 180 grados diferente al original. No existían teorías conspirativas judías que afirmaran que todo esto se debía a los judíos, ni delirios irrealizables como el de Lebensraum. Más bien, contenía un pronóstico de la situación mundial futura que movilizó todo mi conocimiento futuro. ¿Cómo es? ¿No parece que estás empezando a interesarte? Naturalmente, a Schreck les resultó difícil aceptar mi profecía. Valió la pena porque estaba lleno de cosas que eran completamente inimaginables con su conocimiento y conciencia actuales. Hola, líder del partido. ¿De verdad crees que la economía mundial colapsará en 5 años? Incluso que inmediatamente tomó medidas sin refutar lo que dije, lo dijo en un tono de incredulidad. Sonreí levemente y respondí su pregunta. Está bien. Aunque quizás sea difícil imaginarlo ahora mismo, estoy seguro de ello. Y el colapso económico comenzará en Estados Unidos. En 1929 se produjo la Gran Depresión, de la que incluso personas indiferentes a la historia y la economía habrían oído hablar al menos una vez. Hay tantas causas de la Gran Depresión que incluso en el siglo XXI es difícil señalar con precisión esta es la causa. Y como mi nivel de conocimiento sobre la economía no es muy diferente al del público en general, me resulta difícil explicar en detalle por qué ocurre la Gran Depresión. Sin embargo, lo importante era la profecía misma de que ocurriría la Gran Depresión. Nostradamus explicó que esto sucedería por tal o cual razón. Me hice famoso simplemente diciendo que algo así sucedería en el futuro. Por supuesto, sería inapropiado simplemente escribir que la Gran Depresión ocurriría sin ninguna explicación, así que mostré un nivel de sinceridad movilizando todo mi conocimiento e incluyendo todo lo que me vino a la mente. Aunque ahora pueda considerarse una tontería, dentro de 10 años emergeré rápidamente como un profeta global. Jejeje. La Gran Depresión seguramente derrumbará por completo el orden mundial existente. Al mismo tiempo, los países de todo el mundo intentarán superar la crisis económica a su manera. Los países grandes con muchas colonias, como Gran Bretaña y Francia, intentarán utilizar sus colonias para escapar de la crisis económica, mientras que los países con pocas colonias intentarán escapar de la crisis económica utilizando otros métodos. ¿Qué es ese método? Por supuesto que es guerra. Vaya a la guerra y tome el control de la colonia de otro país, o cree una nueva colonia para explotar los recursos de la colonia y asegurar un mercado para los productos de su país. Y predigo que ese país definitivamente será Japón. ¿Te refieres a japonés? Sí, Japón. Es un incidente bien conocido que, cuando la Gran Depresión golpeó duramente al país, los militares se aprovecharon de ella para tomar el poder e invadir Manchuria. Dije que Japón, que tomaría el control de Manchuria, se volvería aún más arrogante e invadiría toda China, y entraría en conflicto armado con potencias occidentales, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que intentarían detenerlo. Hola, líder del partido. Hay algunas partes que no entiendo muy bien, dime. Dijiste que Japón está atacando a Gran Bretaña y Estados Unidos para continuar la guerra con China, pero me pregunto si la gente piensa que esto tiene sentido basándose en el sentido común. Creo lo mismo. Era comprensible que Schreck expresaran sus dudas. El sentido común nos dice que estamos en guerra, pero la decisión de atacar repentinamente a otro país para continuar la guerra es improbable. Pero Japón hizo algo loco. En ese momento, Japón necesitaba más petróleo para continuar la guerra con China. Sin embargo, cuando Estados Unidos, que representaba la mayor parte de las importaciones del país, impuso una prohibición a las exportaciones de petróleo, Japón decidió asegurar el petróleo mediante la guerra. No entiendo. Es normal no entender. Japón no era normal, por eso hicieron exactamente lo contrario. En el caso de Gran Bretaña y Francia, también escribió que aunque ahora son los países más poderosos del mundo, las colonias que los convirtieron en países poderosos luego los frenarán. También se dice que para resolver este problema es necesario liberar las colonias y eliminar sus propias contradicciones. En el caso de Gran Bretaña, fue bastante dócil renunciar a sus colonias y retirarse, pero Francia mostró su lado feo hasta el final, acorde con su apodo de matón de Europa. Algunos ejemplos representativos son Vietnam y Argelia, países que acabaron perdiéndose a pesar de haber invertido en ellos mucho dinero y mano de obra para la guerra. Y es muy extraño decir que China se convertirá en una superpotencia que dominará la economía mundial.
¿No sabes muy bien qué clase de país es China? China en la década de 1920 era un país subdesarrollado, no muy diferente de cómo la gente del siglo XXI ve Afganistán. Piénsalo. ¿Me creería la gente si de repente les dijera que un país subdesarrollado como Afganistán o Somalia, que no puede considerarse un país de tercera categoría, se convertiría de repente en una potencia al nivel de Estados Unidos o Rusia en 70 años? Te dirán que no digas tonterías. Está bien. Lo sé. Por eso dije eso. ¿Sí? Actualmente, China es un país subdesarrollado donde los caudillos de la guerra proliferan, la mayoría de la gente es analfabeta y ni siquiera puede encontrar fábricas adecuadas. El ejército, en el mejor de los casos, solo está al nivel del ejército europeo hace 30 años. Sin embargo, China tiene el territorio más grande de Asia y es el país más poblado del mundo. En otras palabras, existe un poder de crecimiento infinito. Si un país con una gran fuerza laboral, un gran territorio y recursos experimentara una verdadera paz y comenzara a crecer, ¿sería capaz de predecir los resultados? En mi lucha escribí con confianza que los enemigos actuales de Alemania son países vecinos como Gran Bretaña, Francia y Polonia, pero que en el futuro Estados Unidos y China serán oponentes mayores que ellos. Al igual que Schred, es posible que la gente no lo entienda en este momento, pero con el tiempo, las percepciones de la gente cambiarán. Sin embargo, había bastantes cosas que estaban demasiado lejos en el futuro, como Internet, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial o los drones. Para hacer predicciones, debe haber una explicación plausible y cierto grado de realidad para que la gente pueda convencerse. Pero de repente, intenta añadir elementos de ciencia ficción como robots o la exploración de Marte. ¿La gente lo leerá correctamente? Ignoremos a este tipo y digamos que es un psicópata puro. En cambio, escribió con bastante detalle sobre los factores en los que la gente en ese momento podía pensar, el futuro de los tanques y los aviones. Se dice que estas dos armas serán elementos importantes que dominarán el campo de batalla del futuro. Al mismo tiempo, no se podía dejar de hablar de acorazados. Los acorazados de este período eran armas tan importantes que eran tratados al mismo nivel que las armas nucleares del siglo XXI. ¿Por qué? Si fuera un arma que pudiera navegar por todos los mares del mundo, protegida por una armadura fuerte y tuviera la potencia de fuego para destruir el buque de guerra de un país contrario de un solo golpe, ¿qué sería aparte de un acorazado? No en vano los aliados estipularon en el Tratado de Versalles que Alemania no podría poseer acorazados para siempre. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los acorazados perdieron su brillo. Gran Bretaña utilizó un portaaviones para atacar el puerto italiano de Taranto, convirtiendo a la armada italiana en una fuerza semimilitar. Japón también se inspiró en esto y utilizó activamente portaaviones para atacar con éxito Pearl Harbor. Después de perder la mayoría de sus acorazados en el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos no tuvo más remedio que utilizar portaaviones en lugar de acorazados para enfrentarse al ejército japonés. En este proceso, Estados Unidos aprendió que los portaaviones eran sorprendentemente útiles y más tarde dio más importancia a los portaaviones que a los acorazados, derrotando al ejército japonés, que estaba enterrado en una obsoleta política de cañones para grandes buques, y forzando su rendición. Conociendo el conocimiento del futuro, subrayé que la era de los acorazados había terminado y que la tendencia eran los portaaviones. Aunque no tiene una tremenda potencia de fuego como un acorazado, puede lanzar aviones para atacar a una distancia que los cañones principales del acorazado no cierran, por lo que será mucho más útil que un acorazado en futuras batallas navales. Por último, no olvidó incluir la realidad que enfrenta Alemania hoy, la dirección que tomará Alemania en el futuro, las cosas a tener en cuenta y las críticas a los políticos incompetentes. Mi lucha, que se completó de una forma u otra, provocó una gran controversia, tal como pretendía. Se dice que cuando salió Mein Kampf por primera vez, las ventas fueron modestas. Las ventas de Mein Kampf comenzaron a aumentar en la década de 1930, cuando el apoyo a Hitler y al partido nazi comenzó a aumentar. Hasta entonces, había una abrumadora mayoría de personas que ni siquiera sabían que existía un libro así que las que sabían de Mein Kampf. Sin embargo, en este mundo donde la historia cambió gracias a mí, mi lucha emergió inmediatamente como una papa caliente. Había muchos libros similares que criticaban el liderazgo alemán y presentaban una visión, así que logré leerlos. Lo que llamó la atención de la gente fue mi predicción de la situación mundial. La economía mundial está colapsando de golpe por diversas razones. Y en Estados Unidos también.
Eso suena gracioso. La mayoría de la gente se mostraba reacia a creer en la Gran Depresión Mundial que yo predije. Excluyendo a Alemania, la economía mundial está en crisis, pero de repente hay una crisis económica. Era natural que la gente lo tratara como una tontería. En particular, cuando se trataba del crecimiento de China, la gente estaba ocupada ridiculizándolos por no tener otras novelas de ciencia ficción. China. Esos bárbaros incivilizados controlan la economía mundial. ¿No está loco este Hitler? ¿Tal vez tus antepasados sean chinos? Sin embargo, varios académicos que notaron el potencial de China desde el principio publicaron artículos y defendieron activamente mi argumento. Aunque era solo una minoría, las reacciones de la gente divergieron gradualmente a medida que algunos académicos estuvieron de acuerdo con mi argumento. En particular, las reacciones a la ambición de Japón de invadir Asia fueron diferentes de las dos predicciones anteriores. Sobre todo, Alemania perdió sus colonias de Asia y el Pacífico, incluida Tsingtao, ante Japón debido a su derrota en la Primera Guerra Mundial. Aunque la percepción de Japón no era muy mala, debido al trato caballeroso que daba a los prisioneros, no se podía decir que fuera buena, por lo que mi argumento sorprendentemente recibió una respuesta positiva. Sobre todo, el acontecimiento más importante que hizo que este libro fuera ampliamente conocido fue cuando mi lucha se hizo conocida en China a través de estudiantes chinos que estudiaban en el extranjero, en Alemania. ¿Has leído Mein Kampf? ¿Mi lucha? ¿Qué es eso? Es un libro escrito por un alemán llamado Adolf Hitler y contiene un contenido tremendo. Por favor, léelo. Pero no sé alemán. Sabía que ese sería el caso e hice mi traducción durante este periodo. El pueblo chino estaba resentido porque las potencias occidentales trataban a su país como un país de tercera categoría, pero también era cierto, por lo que simplemente gimieron por dentro. Sin embargo, cierto revolucionario apareció en Alemania y escribió en su autobiografía que China, aunque por ahora sea tratada mal, tiene un gran potencial y se convertirá en una potencia global en el futuro, por lo que es natural que le guste a la gente. El contenido de Gukbon funciona incluso en el siglo XXI, pero ¿qué pasa si estamos en el siglo XX? ¿Y qué pasa si un extranjero que no tiene nada que ver con China vuela a China? Cuando se introdujo en China la traducción ilegal de Mein Kampf, la respuesta fue explosiva. Aunque fue leído principalmente por intelectuales más que por chinos analfabetos, Mein Kampf ganó fama mundial cuando comenzaron a difundir la existencia de este libro entre el público e incluso entre los extranjeros en China. Mi lucha es un rayo de esperanza para el pueblo chino. Espero sinceramente que este libro sea ampliamente leído no solo por el pueblo chino, sino también por todos los pueblos de Asia y del mundo. Por último, la popularidad de Mein Kampf alcanzó su punto máximo cuando Sun Yat-sen, el padre de China, mencionó este libro. Es un éxito, un gran éxito. Es un gran éxito. Esto fue lo que dijo Max Shaman, a quien conocí después de ser liberado de la prisión de Landsberg. Max Shaman era un amigo que participó en la publicación de Mein Kampf como representante de una editorial llamada France. En la historia real, fue Shaman quien le dio a la autobiografía de Hitler el nombre de Mein Kampf. ¿Cuál era el nombre original de Mein Kampf? Fueron 4 años de mentiras, cobardía y necedad. Es como mirar el título de una novela ligera moderna. De todos modos, My Struggle se hizo extremadamente popular en China, y a medida que se extendió a Japón y luego a través de Japón a otros países alrededor del mundo, My Struggle se vendía como loco. Fue una época en la que el conocimiento de los derechos de autor todavía era escaso, por lo que muchas de las traducciones de mi lucha en el mercado, especialmente en Asia, fueron traducidas ilegalmente. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta, el volumen de ventas de My Struggle estaba más allá de lo imaginable. Gracias a esto, las finanzas del partido nazi eran tan fuertes que no tuvieron que preocuparse por el dinero durante varios años. Naturalmente, mi posición en el partido se hizo aún más fuerte. Drexler, que sirvió como líder del partido mientras yo estaba encarcelado, finalmente no tuvo más remedio que reconocerme y dimitir como presidente honorario. Pero amigo mío, no sé tú, pero este es un final mucho más feliz. En la historia original, usted se rebeló contra Hitler, pero fue demandado por difamación y se retiró. Y eso fue antes de los disturbios en las cervecerías. Sin embargo, en esta regresión traté claramente a Drexler como líder del partido, aunque fuera solo superficial, y él no entró en conflicto conmigo, tal vez porque estaba satisfecho con su trato. ¿No es esto lo que significa ser bueno con tu hermana y bueno con tu cuñado?
A medida que Mein Kampf ganó una popularidad sensacional, la popularidad del partido, que alguna vez fue menguante, también volvió a aumentar. Naturalmente, el número de personas que querían unirse al partido aumentó nuevamente, y entre ellas estaban Qué bueno verte. Mi nombre es Paul Joseph Goebbels. También estaba Goebbels, un maestro de la propaganda y la agitación sin precedentes en la historia de la humanidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.